Bueno, espérate, que me acaba de salir un aviso ahora de que los programas, o sea, los vídeos de más de un año desaparecen. Que paguemos, me está diciendo la plataforma. Pues ahora sí. Hola a todos y bienvenidos a Cruzando el Tori, un podcast de la mano de Daniel V22 y de Otaku Review. En este espacio exploraremos todo sobre manga, anime y la cultura otaku en general. Prepárate para sumergirte en reseñas, noticias, entrevistas y mucho más. Así que nada, ¿estás preparado para cruzar al otro lado del Tori? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro programa más Hola. de Cruzando el Tori. Estoy un poco nerviosa, ya lo veréis. Es que hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Iván Priego Posada. Es actor de doblaje, nos vamos a centrar más en el anime, pero también dobla series, películas de acción real. Lo único que por la temática del podcast pues nos vamos a fijar más en ese apartado de anime. Y nada, pues contar la anécdota de que yo le conocí en la Toledo Matsuri este año y nada, pues estaba muy emocionada porque es que entre otros personajes muy guays, pues es el nuevo actor de doblaje del remake de Ranma. Entonces, ya podéis imaginar con lo pesada que soy en todos los capítulos del podcast. Tengo que hacer alguna mención. Y bueno, pues eso, la verdad es que además me encantó hablar con él, estuvimos charlando un ratito y por desde ese entonces como que se plantó en mí la semilla de traerle al podcast, porque además si nos seguís pues ya sabéis que nos gusta hacer entrevistas con diferentes personas del mundo del manga anime, pues ya sea hemos tenido mangakas, vamos a tener, bueno, ya hemos tenido, porque estoy calculando cuándo va a salir este programa, artistas, editores de revistas, bueno, muchas cosas muy guays. Así que bueno, yo soy muy charlatana, pero la entrevista es para él, me voy a callar. Bueno, antes de nada, decir que podéis seguirle en sus redes sociales, es ipripo94, que igualmente lo ponemos, bueno, ese es su Instagram, es que nosotros, sobre todo yo te sigo en Instagram, si no, pondremos todas tus redes sociales debajo en la descripción del vídeo. Y ya está, vamos a ello, a la entrevista, y como siempre te vamos a pedir que nos contestes a la pregunta universal, que es que te presentes y que nos digas un manga o anime que te defina. Bueno, hola a los dos, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Y nada, a ver, bueno, pues la primera pregunta ya empezamos complicado. Manga o barra anime que me defina. Como llevamos aquí un rato antes de cámara, ya la pregunta ya la sabía y he estado dándole vueltas también, pero aún así he de decir que es complicado. Y yo creo que si tuviese que escoger al menos anime que me defina, no por su calidad o por lo que fuese, pero sí que yo creo que el anime de Pokémon a mí me marcó muchísimo. O sea, es un poco, entre comillas, quizá tonto, ¿no? Porque cuando piensas en anime igual no te viene solamente, pero yo sí que soy generación Pokémon y yo el anime de Pokémon, sobre todo las primeras temporadas, me lo fumé muy fuerte y me encantaba. Me veía todos los episodios y era muy, muy, muy fan. Y yo creo que un anime como tal, al menos que definiese de cuando yo era pequeño, ¿no? De lo que más me marcó, yo creo que fue Pokémon, me gustó muchísimo. Y luego como manga, yo igual me quedaría con Naruto, porque Naruto también fue el primer manga que me compré, ¿no? En tomos, ¿no? Ya fue el primer manga que me leí así entero y fue el que disfruté entero, digamos. Y así, yo creo que me definiría así, o sea, yo creo que es una buena mezcla de sí que Pokémon, porque ya no solo a nivel de anime, sino también a videojuegos, siempre me ha encantado y es una de mis sagas preferidas. Y eso, si escogéis un anime sería Pokémon, un manga yo creo que me quedo con Naruto. Uh-huh. Y en cuanto a la presentación, aunque bueno, lo puedo decir yo, pero tú seguro que lo sabes mejor explicar, ¿nos puedes decir algunos de tus papeles más relevantes, o bueno, no relevantes, los que te apetezca Sí, comentar, sí. tanto de anime como alguno de acción real? Porque a lo mejor hay gente que dice, anda, mira, es justo este chico de esta peli, qué guay. Sí, es que me he ido a la pregunta porque era lo que le estaba dando vueltas de a ver qué contesto. La presentación es lo más sencillo. Ya estoy más acostumbrado. Bueno, pues como han dicho, soy Iván Priego Posada, soy actor de doblaje. Llevo ya casi 10 años trabajando. Empecé en el 2016. Y bueno, entre otras cosas, entre los otros papeles, sí que
de imagen real. Soy la voz de Miguel Díaz en Cobra Kai, de Lucas Sinclair en Stranger Things a partir de la 3ª temporada. También soy en las películas, bueno, la última película de Avatar, las de James Cameron, Avatar el sentido del agua, soy Loak, uno de los hijos de Jake. Qué guay. Gracias. Que ahora se va a es que estrenar... Avatar, las 2 películas me encantaron. Están muy chulas. Vamos, me vi la primera cuando salió la segunda y es que las 2 me encantaron. Están muy bien, yo las he vuelto a revisionar hace poco y la verdad es que están muy, muy chulas. También soy Charlie Spring en Heartstopper. Bueno, entre algunos otros. También, bueno, suelo ser voz habitual de Fred Hetchinger también, que es el actor que hizo en Gladiator 2 al emperador Caracalla, por ejemplo. Y bueno, y luego de personajes de anime, pues eso, como han comentado ya, soy Ramasa Otome, la voz chico en el remake. También en Doctor Stone soy Chrome. En Re:Zero, ahora desde la 2ª temporada, soy Subaru Natsuki. ¿Qué más? Es que también se me mezclan los papeles porque como también hago en catalán... Justo iba a comentar eso, que Claro. también nos dijeras los que tienes en catalán. Pues estos son personajes que he hecho en castellano y me estoy dejando, pues lo sé, seguro, pero así que me vengan a la mente. Y en catalán sí que en Haikyuu hago a Hinata, que me encantó, es mi hijo, lo quiero mucho. También en las películas de My Hero Academia, porque el anime, la serie no se ha doblado, hago a Deku en catalán. También en las películas de Digimon hago a TK en las últimas 2 películas. Y así a bote pronto. Me estoy dejando personajes, lo sé, pero... Yo tengo aquí una chuletilla Sí, y el único dímelo que porque... veo es Boruto. También es verdad, Boruto, que sí que Boruto lo he doblado en castellano y en catalán lo he doblado solo en la película porque la serie no está doblada, pero sí, también soy la voz de Boruto, es verdad. Es que lo dicho, se me mezclan ya todos los papeles y se me va. Si queréis preguntar alguno más, podéis decir, pero así de... yo solo decirte que también, aunque creo que solamente, sí, es en Golden Wind, es que yo soy súper fan de JoJo's. Ya lo veo ahí detrás. Así es verdad, tengo ahí el póster de JoJo. Sí. Sí, al lado tengo el de Haikyuu. Es que esta entrevista de verdad que no podía esperar. Sí, es verdad. Pero como salí solo en un par de episodios de JoJo's, no me acordaba porque, lo dicho, fue solo muy poquito, porque en JoJo's sí que ha habido bastante baile de voces y solo lo he hecho en Golden Wind. Mensaje, pues, para Netflix, ya que ahora sale Steel Ball Run, no sé, consideradlo, a lo mejor estoy siendo premonitorio. Bueno, a ver. Pero es así, bote pronto, yo creo que sería un poquito mi presentación. Para que la gente me ubique un poquito, yo creo que sería eso. Vale, genial. Pues muchas gracias. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta, Dani. Vale, pues la siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo empezó tu carrera en el mundo del doblaje? Y si tuviste algún o alguna actor o actriz de doblaje que te inspirara a meterte en el doblaje. Pues, bueno, yo empecé, como he dicho, en el 2016. Yo lo que hice fue hacer un pequeño curso introductorio que fueron, no sé si llegó a 2 meses, fue un mes, algo así, era como un intensivo. Y bueno, pues un poco a lo loco me tiré a la piscina y dije, sí, yo quiero hacer esto. Pero, ¿de dónde surgió esto, no? De cómo decidí hacer doblaje. Bueno, mi familia se ha dedicado al doblaje ya desde hace bastante tiempo. 2 de mis tíos son actores de doblaje, son Luis Posada y José Posada. Luego mis abuelos también eran actores de doblaje, que eran Luis Posada Mendoza y Nuria Cugat. Y bueno, mi madre también siempre ha estado también en producción de doblaje. Bueno, así un poco como para contexto también, pues eso, mi abuelo es Obi-Wan Kenobi en las películas originales, es Emmett Brown en Regreso al Futuro, mi abuela es el armario de La Bella y la Bestia, por ejemplo. Y eso, bueno, mis tíos, pues Luis Posada es Johnny Depp, es Jim Carrey, es Leonardo DiCaprio, entre otros muchos, y José Posada es Ryan Gosling, Adam Fraser,
James Franco, Jude Law, también entre muchos. Y eso, y bueno, pues es algo que yo siempre había visto en casa. O sea, para mí era algo normal, ¿no? O sea, para mí era algo normal que cuando mis padres pues decían, pues mira, este de la tele es el Yayo, que además, bueno, yo a mi abuelo no le conocí, que murió antes de que yo naciese. Y bueno, pues también era una manera de conectar, ¿no? Digamos, o sea, porque era como, sí, este es tu abuelo. Bueno, porque me lo decían ellos, pero yo qué sé. Y es algo que para mí siempre había sido normal, ¿no? Lo que es el doblaje, porque lo conocía desde pequeñito. Y entonces sí que cuando estaba en el instituto, yo cuando estaba acabando el bachillerato, sí que yo decía, es que no sé qué hacer, porque no acababa de encontrar nada que me gustase. Y sí que hice bueno, en Cataluña, al final del bachillerato tenemos que hacer un trabajo que se llama el Treball de Recerca, que es como el trabajo de investigación. Y entonces decidí hacerlo sobre el doblaje. Hablé con mi profesor, con mi tutor, y le dije, mira, uno de los temas igual es el doblaje, porque tengo mis tíos, se dedican, igual lo tengo a mano, ¿no? Tal. Pues sí, hazlo y tal. Entonces, claro, al hacer ese trabajo sí como que me metí un poquito más, ¿no? En lo que era el mundo del doblaje, porque pues pude, además, en ese momento, claro, estoy hablando de 2011, 2010, 2011, sí, pude acompañar alguna vez a mis tíos a ver cómo grababan y tal, y vi más, ¿no? Me nutrí más de lo que era ese mundo y dije, ostras, pues esto está muy guay, o sea, esto mola mucho. Y entonces yo les dije a mis padres ¿puedo hacer doblaje? Y me dijeron, tú estudia algo, por si acaso, que el doblaje no... y entonces me dijeron, bueno, tú estudia un grado, una carrera, haz alguna cosa y luego ya, si quieres, puedes probar a hacer doblaje. Y bueno, empecé la universidad. Empecé el primer año en una carrera de multimedia, que era un poquito así de todo un poco. No me gustó, lo dejé el primer año, entonces me metí a un grado superior de diseño de videojuegos y animación, que también me gustaba mucho, dije, voy a probar eso. Y bueno, allí pues fueron 2 años y me lo pasé muy bien, conocí a la que ahora es mi mujer y me gustó mucho, pero sí que yo veía que yo no me veía dedicándome a eso. Y entonces sí que, eso, claro, pues eso, mi mujer sí que me decía en su momento yo hablaba mucho del doblaje porque era algo que me gustaba además, ¿no? Y claro, me decía, ¿y por qué no pruebas a hacer doblaje? Y dije, bueno, sí, pues no sé, ahora cuando acabe tal, ¿no? Y entonces cuando acabe el grado superior, ella también me insistía y les dije a mis padres, vale, ¿puedo probar a hacer algo de doblaje ahora? Y me dijeron, bueno, venga, ahora que ya has estudiado, venga, va, prueba a hacerlo. Y entonces eso, hice un pequeño curso de un par de meses. Y cuando lo acabé dije, lo estaba haciendo y digo, sí, es que esto es lo que me gusta. O sea, yo quiero hacer esto. O sea, esto me llena. Y entonces pues dije, pues venga, vamos a probar. Entonces en ese momento, que fue pues finales del 15, principios del 2016, todavía dejaban un poco acceder a los estudios y a lo que se llama hacer sala, que es ir de oyente, digamos, ¿no? Y para ver cómo trabajan y así también aprendes. Y bueno, pues pude ir, pude acceder y tal. Y entonces, pues poquito a poco, pues estando allí, al final estabas con los directores y pues, oye, ¿me podrías hacer una prueba? ¿No? Tal, a ver si esto. Entonces, bueno, pues a fuerza de mucho estar ahí, ir días y días, y además, claro, y aprendes de los que están, los actores y actrices que estaban trabajando. Bueno, pues poquito a poquito me fueron dando alguna oportunidad. Y aquí estamos. O sea, eso fue pues eso, 2016 y poquito a poquito pues ya fui haciendo y ya está. Y eso fue un poco como lo que fue mi introducción en este mundo. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta de que me inspirasen, a ver, pues obviamente por cercanía a mis tíos, los dos siempre los he tenido ahí, para mí pues eso, han sido muy referentes, ¿no? De decir, bueno, los tengo en casa, casi, ¿no? Digamos, los tengo muy cercanos y además que los dos son increíbles, o sea, son una barbaridad. Y claro, para mí siempre los he tenido mucho como referencia. Y bueno, sí que hay muchos otros actores y actrices que me parecen buenísimos y que yo los escuchaba, lo dicho, como fan del doblaje, ¿no? También de cómo me gustaba antes de dedicarme a ello y los escuchaba y me encantaban. Por ejemplo, Iván Muelas me encanta cómo lo hace, o sea, es una máquina, o sea, la vis cómica que tiene me parece espectacular. Y es eso, había mucha gente, pero yo creo que por cercanía, mis tíos son los que tenía más de referente, ¿no? Digamos, a la hora de decir, quiero hacer esto, quiero ser como ellos.
Sí, es que no había asociado en ningún momento tu posada con su posada. Entonces, me he quedado loca porque además yo sigo el canal de Hermoti que tiene un montón de Sí. entrevistas con actores de doblaje y pues un poco en shock estoy. Qué guay. Bueno, Súper guay. No eres la única, que yo he cortocircuitado también. bueno, oye, mira, está bien, ¿no? Está bien, o sea, sí que es verdad De que que... digo, ostras, digo, sí, me suena a mí, claro, de que vinieron hace no mucho al Manga Fe de Sevilla. Es verdad, sí, que fueron. Pues eso, sí, a ver, he de decir que no es la primera vez que me pasa también de que, claro, a lo mejor al pensar en el primer apellido, claro, Priego, pues te quedas con eso, pero sí, pero bueno, Sí. pues que lo sepáis también, sí. Ok, vale, pues ya nos has adelantado un pelín, pero otra pregunta que teníamos para ti era pues que nos hablaras un poco sobre sobre tu formación y así que recomendarías hacer a las personas que se quieren dedicar al doblaje. Bueno, sí, lo de formación pues ya he explicado, ¿no? Que realmente en mi caso pues fue algo así más intensivo, cortito. Pero así como recomendación, pues sobre todo que si alguien se quiere dedicar a esto, lo dicho, antes por suerte sí que podías acceder, tenías un acceso más sencillo a los estudios de doblaje. Ya en mi época, lo dicho, yo justo empecé y al poco ya dejaron de permitir ese acceso, pero sé que antes era incluso más sencillo poder acceder y entrar y ver cómo trabajaban y entonces, claro, al final, a fin de cuentas, la gente iba, estabas ahí, te pasabas pues la mañana o el día entero o la tarde o cuando fuese y claro, veías trabajar a los profesionales, veías cómo lo hacían y aprendías, ¿no? Simplemente viéndolos. Luego, aparte, pues que si tienes formación como actor o has hecho interpretación o cualquier cosa, eso siempre te va a ayudar. Yo, por ejemplo, en mi caso, nunca he hecho nada de interpretación. O sea, a mí el teatro no me gusta nada. O sea, no me da pánico escénico, yo no puedo. O sea, yo me pongo detrás del atril y hago lo que quieras, me da igual. O sea, y que puede estar la sala llena, que puede haber gente, que puedo no estar solo, pero me da igual. Pero encima de un teatro yo no puedo, me da mucho pánico. Y eso, pero bueno, si tienes ese bagaje, pues obviamente te va a ayudar. Pero sobre todo ahora, hoy en día, es buscar una escuela de doblaje, que hay muchas por toda España, que sus profesores sean profesionales en activo. Ya sean directores o actores o actrices, ¿no? Pero que sean profesionales en activo porque si puedes ir a una escuela en la que te formen muy bien y que los profesores sean, pues eso, gente que sabe mucho, pero si a lo mejor no están en activo en ese momento, no están trabajando, no tienen ese contacto con la profesión ahora mismo, por muy bueno que seas, no vas a tener ningún contacto para poder acceder a la profesión, porque puedes ser muy bueno, pero si no tienes ninguna manera de que te conozcan, de que sepan que estás ahí, difícilmente te van a llamar o vas a poder tener alguna oportunidad. Entonces, si tus profesores son eso, pues directores o actores, actrices que están en la profesión en estos momentos, pues a lo mejor si son directores obviamente es mucho más sencillo, ¿no? Porque, bueno, pues ellos son los que hacen el reparto de sus productos y tal, y si te han dado clase y saben que lo haces bien, pues te van a llamar, te van a decir, ostras, mira, necesito a una chica de esta edad, no sé qué, pues mira, me va bien, pues esta chica que la ha tenido la voy a llamar. O incluso actores o actrices que puede ser que a lo mejor algún día pues les pregunten, ¿no? De hoy, pues mira, oye, estoy buscando una cosa así, tú no conocerás a nadie, pues mira, tengo a alguien en clase. O sea, esa es la manera más accesible, digamos, ¿no? Para poder intentar entrar en la profesión, porque ahora mismo sí que es verdad que es mucho más complicado acceder. Además que, claro, como hay tantas escuelas, sí que es verdad que en los últimos tiempos, claro, ha habido mucho boom, ¿no? De gente que se ha formado y también el problema es que hay mucha gente que es muy válida y que ha estudiado para esto y que se ha formado, pero el producto que hay para hacer no puede asumir tanta cantidad de gente, digamos. O sea, hay trabajo, pero la cantidad de gente que sale, el trabajo que hay no lo copa. Entonces, claro, es muy difícil. Entonces, para poder destacar, tienes que, o sea, que te llamen o tener alguna oportunidad, aparte de formarte de esta manera, que tus profesores y demás, al final es que tienes que destacar muchísimo, tienes que ser muy bueno o tener algo muy especial, en el sentido de, ostras, mira, es que este chico que tiene una voz muy profunda y grave y además tiene 20 años y claro, es que hay personajes que tienen una voz así muy profunda, pero
pero son jóvenes, ¿a quién se lo doy? Ah, pues mira, este chico acaba de salir, tal. O sea, a menos que tengas como algo así muy especial o que seas muy, muy bueno ya de base, digamos, la verdad es que es eso, el mercado está muy copado y es complicado. O sea, las cosas como son, o sea, no por no engañar a la gente, porque es verdad que ahora mismo está complicado acceder, pero yo creo que lo más recomendable sería algo así. Genial, pues muchas gracias. A ver si le ayuda a alguien que nos escuche, o si no, bueno, pues para aprender un poco. Sí, claro, o sea... Yo tenía mucha curiosidad también. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta entonces. Pues la siguiente pregunta que tenemos es... Son 3 preguntas. Si recuerdas cuál fue tu primer papel en un anime, qué papel te ha hecho más ilusión conseguir y si hay algún papel de algún personaje, perdón, que sueñes con doblar algún día. Ya lo siento, Iván. No. Nos hemos venido arriba, con esta. Sí, que me parece perfecto. Lo que pasa es que, claro, tengo que recordar, tengo que hacer memoria. He de decir que en general tengo buena memoria, para las cosas que hago. Sí que hay veces que se me escapan, porque hay veces que se me escapan. A veces mi hermana me pasa que a lo mejor me dice, ay, estoy viendo no sé qué, te he escuchado, eres tú, ¿no? Y yo, no sé de qué me hablas. Busco el producto, digo, ah, era yo, es verdad. Pero sobre todo cuando son con intervenciones pequeñitas, ¿no? De, ay, es que este es un personaje que salía aquí. Pero el primer anime ¿cuál fue mi primer papel en un anime? Es que es complicado porque yo creo que... O sea, fue en castellano seguro, porque fue seguro. Porque catalán sí que me llegó como un poquito más tarde. Pero primer papel... Yo creo... Seguro que me equivoco, pero al menos así de los que yo recuerde... fue en Beastars, anime que está en Netflix, Jack. que hago a Jack, exacto, al labrador, que es muy mono. O sea, así como papelito, digamos, ¿no? Que yo recuerde. Y luego también hice un papelito, pero nada, creo que salí en un par de episodios solo, que era... Ay, no me acuerdo. También era una de estas que era así, un anime que hicieron en 3D de Netflix, que era... Buah, no me acuerdo ahora, voy a quedar fatal, pero bueno. Es que en ese salía muy poquito. O sea, ese salía muy poquito, tuve un par de episodios, pero yo creo que así como personajito más o menos que tuve algo, fue Jack de Beastars. O sea, igual hay alguna cosa por ahí antes, pero yo creo que está ahí. Y luego, como papel que me ha hecho más ilusión conseguir, pues bueno, en este caso sí que me voy a ir al catalán. Porque, bueno, como he comentado antes que he hecho varios, pero sí que me pasó que yo soy muy fan de My Hero Academia, mucho, me encantaba. Y bueno, cuando empecé a verlo, el anime, y a leerme los mangas, fue porque mi pareja, ella se los empezó a leer o se empezó a ver en anime, no me acuerdo, y sí que dijo, ostras, está muy chulo, tal, y pues yo me puse a verlo también. Y el anime ya estaba doblado en castellano, o sea, ya tenía las 2 primeras temporadas dobladas, me parece. Y bueno, el actor que hace a Deku es Víctor Gómez, un compañero de aquí de Barcelona. Y bueno, pues nos lo veíamos y pensábamos, porque aquí en Cataluña sí que, sobre todo en principios de los 2000, finales de los 90, tuvimos mucha cultura del anime en catalán y hubo muchísimo producto de anime en catalán. Y claro, nosotros hemos crecido con anime en catalán. O sea, para mí, One Piece, Detective Conan, Sakura, Ranma mismo, o sea, yo en general lo he visto en catalán. O sea, ha habido veces que lo he visto en castellano porque también lo daban, pero principalmente lo he visto en catalán. Y claro, no pensábamos... te culpo, es mejor. 100%, de verdad, te lo digo. Bueno, para mí sí, porque es lo que he estado acostumbrado siempre, toda la vida, porque lo veía y pensaba de, bueno, para mí, es lo que veían en TV3, ¿no? Que es lo que teníamos cuando salías del cole. Pero es eso, Bola de Drag, Doraemon, Shin-Chan, todos estos, claro, yo lo veía en catalán. Y sí que es verdad que, pues eso, desde mediados de los 2000, sí, 2000, finales del 2010, hasta 2022, no hubo anime en catalán, o sea, desapareció. Dejaron de doblar anime en catalán, no había nada, alguna película suelta de vez en cuando, eso llegaba una película de Doraemon, de Detective Conan, Bola de Drag, pero no había nada de anime en catalán. Y estábamos viendo My Hero Academia y pensábamos de... Qué chulo estaría doblar esto en catalán, ¿eh? Sería muy guay que se hiciese, ¿no? Ya que se hiciese el producto. Y yo pensaba de, buah, me gustaría, si se hiciese en catalán, hacer algún personaje que yo pensaba, bueno, como el reparto de My Hero Academia es de Barcelona,
dije, bueno, pues si se hace en catalán lo harán ellos, ¿no? Pues este chico Víctor lo haría él en catalán. Pero pensaba, bueno, algún personajito podría hacer, ¿no? Estaría guay. Y entonces, en el verano del 22 que fue cuando empezó a llegar más anime en catalán aquí en Cataluña, justo me llamó un director de doblaje, esto era julio, sí, era julio más o menos, y me dijo oye, ¿esta semana estás por aquí? Y yo dije, sí, no te vas de vacaciones, no, es que tenemos que doblar una película, tal, que va a ser esa semana, sí o sí, yo, no hay problema, vale, bueno, es que es el protagonista y claro, necesito 2 días, que no sé qué, yo, sí, no, estoy aquí, tranquilo. Y entonces, eso fue por la mañana y por la tarde me llama y me dice, vale, pues mira que la película es My Hero Academia. Y claro, le digo, Ostras. sí. y digo, Me interesa. Claro, y me dice los takes que tengo, ¿no? Que los takes es como la medida de trabajo que tenemos nosotros, ¿no? De la cantidad de takes, pues lo que sale tu personaje, digamos. Me dice los que tengo y, hombre, a ver, tanta cantidad por narices tiene que ser Deku. Y claro, me dice, sí, es Izuku Midoriya. Yo, sí, Deku. Ah, sí, lo conoces. Y le dije al director, sí, no te preocupes, yo sé de qué estamos hablando. Y me dijo, no, pues mira, es que el chico que lo dobla en castellano, que es Víctor, está de vacaciones. Se había ido como, no sé si todo el mes de vacaciones o algo así, y volvía justo que la película ya se tenía que haber doblado. Y le llamaron, pero no podía, estaba fuera, estaba en Estados Unidos, me parece, de vacaciones. Y le dijeron, es que la película tiene que doblarse esta semana. Y no pudo. Entonces dijo, bueno, pues tengo que llamar a otra persona. Y me llamó a mí. Y bueno, claro, yo estaba aquí y pues yo lo hice. Entonces hice esa primera película. Y luego al cabo de unos meses doblamos la segunda y la tercera. Y luego el año pasado doblamos la cuarta, que fue la que se estrenó en cines. Y entonces me llegó el papel así, pues eso, como de rebote, de que realmente es un papel que era de Víctor, porque había hecho en castellano, pero él no pudo y lo tuve que hacer yo, porque se tenía que hacer. Hubo varios cambios en el reparto al catalán también, porque eso, gente que no podía, eso era pleno julio, mucha gente de vacaciones o demás. Y entonces, pues al final recayó en mí hacer a Deku. Y claro, yo no me lo esperaba para nada, ¿no? Porque lo dicho, yo pensaba bueno, pues si se dobla esta serie en catalán, serán los actores que ya lo han hecho, porque hacen catalán ellos, casi todos. Y no, así que al final resultó que me cayó y fue, pues, bueno, increíble porque no me lo esperaba. Era como, bueno, yo esperaba poder hacer algún papelito en el anime y estoy haciendo a Deku, que además me encanta, es de mis personajes favoritos. Así que, no sé, además lo estaba haciendo y, claro, ya se había visto las películas, veía el anime, me había leído el manga, sabía todo el director, claro, yo se lo expliqué, el director me decía, no, yo no te tengo que decir nada, tú haz y ya está, porque tú sabes más tú el personaje que yo. Y claro, lo gocé, o sea, en la primera película la gocé como un enano. Y luego eso, llegaron la segunda, la tercera, hicimos la otra el año pasado y cada una de las películas, o sea, me encanta, es un personaje que lo adoro. Y que, bueno, pues mira, son cosas de estas del destino que al final salen así. Y me hizo muchísima ilusión. Es de los que más he disfrutado, creo yo, a la hora de que me la hayan dado. Y la tercera pregunta, que yo estoy aquí, que tampoco que no me callo. ¿Algún personaje que me gustaría, que me habría encantado hacer o que soñaría con hacer? En su momento, bueno, era Harry Potter. Me habría encantado haber doblar a Harry Potter. Porque también soy muy fan de toda la saga de libros, también me he visto todas las películas. Y es de estos personajes bueno, también que conectas mucho, ¿no? Por lo que sea en ese momento. Y me habría encantado doblar a Harry Potter. Que, bueno, pues obviamente no tuve la ocasión porque cuando se dobló yo tenía pues 8 años. O sea, no... Claro. Y no me dedicaba a esto. Pero es de estos personajes de... Si pudiese escoger uno, me encantaría doblar a Harry Potter. No sé, son de estas cosas de... Sé que no va a pasar, porque, bueno, sí, ahora están haciendo la serie, pero claro, el niño vuelve a tener 11 años y ya me he pasado. Antes me quedé corto, ahora me he pasado de largo. Bueno, pero es de estas cosas que me habría encantado también. Qué guay. Qué vale, pues vamos ahora a un apartado un poco más técnico, quizá. Bueno, tampoco, porque tenemos alguna pregunta un poco coña también entre medias. Es que cuando estuvimos preparando las preguntas, Dani y yo, pues teníamos unas ideas loquísimas y ya dijimos, bueno, vamos a hacerlo también un poco para que la gente aprenda. Bueno, claro, sí. Entonces, que nos has contado un poco eso acerca de las takes y tal, ¿nos puedes describir cómo es un día tuyo en un set de grabación? ¿Cómo funciona el trabajo y todo eso? A ver, para intentar resumirlo un poco, vamos a poner un ejemplo, ¿no?
por ejemplo, pongamos el Ranma mismo, ¿no? Encantada. Ranma, por ejemplo, ¿no? ¿Te parece bien? Vale, pues Ranma llega a la serie, llega el producto, en este caso fue la primera temporada de Ranma el año pasado, y llega a un estudio de doblaje, que es el que el cliente le envía el producto y tal. Entonces, en ese estudio se lo dan a un director de doblaje, que le dan el producto, y entonces ese director pues hace el reparto de la serie. Hace el reparto, a veces hay que hacer pruebas de voz, ¿no? De que el cliente pide, oye, para estos personajes que hagan, ponme 3 pruebas, o haz 3, o 2, o lo que fuese. Hay veces que no, que simplemente el director hace su reparto y ya está. Entonces, una vez ya haya pruebas o no, si hay pruebas se convoca, va la gente a hacer las pruebas, al final el cliente se queda a quien quiere. Si no hay ninguna prueba, pues simplemente o el director pasa el reparto al ayudante de producción, y el ayudante de producción se encarga de montar las sesiones de grabación, digamos. O sea, hay X días para doblarlo. Pongamos, los 2 primeros episodios se doblan esta semana, ¿no? Del día 1 al día 5. Pues sabiendo esas fechas, el ayudante de dirección llama a los actores. Normalmente suele ir por prioridad de protagonista, porque quien tenga más takes, que es como se dividen el guión, ahora comento un poco lo que es eso, es quien tendría prioridad, ¿no? Porque va a ser el que va a estar más tiempo doblando, va a necesitar más rato para hacerlo. Y dice, oye, vamos de este día a este día. ¿Cuándo te va bien? Eso, esta serie nueva, esta película, lo que sea, esta serie. Entonces, pues a mí me avisaban y me decían, esta semana. Y yo decía, vale, pues yo qué sé, pues me dicen, pues guárdate una mañana entera porque como eres el protagonista, tienes muchos takes, pues eso, en una mañana lo vas a poder hacer. Y yo digo, vale, pues te guardo el miércoles por la mañana mismo. Vale, perfecto. Entonces el ayudante, en base a eso, pues entonces va llamando, pues llama a Kane, llama a Ranma Chica, va llamándolos a todos y entonces les va ofreciendo, ¿no? De mira, vamos estos días, mañanas o tardes, y papá lo va colocando. Y pues este va a ser menos rato, van a ser 2 horitas. Bueno, pues ahora después de este pongo a otro y tal. Y lo va como haciendo un puzzle, lo va montando así. Entonces eso, como he comentado, el guión se divide en takes. Los takes son como nosotros contabilizamos nuestro trabajo. O sea, tú tienes un guión, ¿no? Con las intervenciones de los personajes que van hablando entre ellos. Entonces ese guión se divide en cada 8 líneas de conversación cortas. O sea, haces como un corte de esas 8 líneas y eso sería un take. Si es un monólogo o es alguien que está hablando mucho, a las 5 líneas lo cortas. O sea, 5 líneas seguidas de la misma persona hablando, se corta. Entonces sigue hablando, pues eso ya es otro take. Y entonces, claro, un take sería eso. Puede ser que en un take yo tenga una intervención de que hay 3 personajes, pero yo a lo mejor simplemente digo hola, o tengo un gesto, o a lo mejor hay 2 personajes, pero yo tengo 5 líneas que estoy yo hablando, o sea, podría ser. Entonces eso es lo que viene siendo los takes, que es como nosotros contabilizamos nuestro trabajo. Claro, si a mí me dicen tienes 100, implica que tengo 100 de esas intervenciones, pero lo dicho, puede ser que tenga 100 que sean 5 líneas yo hablando, o 3 líneas, o 3 que hable otro y yo tenga otras 2, o que simplemente tenga muchísimo gesto. Por ejemplo, en Ranma hay muchos gestos, pero bueno, se tienen que hacer. Hay veces que se queda en original, pero eso ya depende del cliente, del producto y demás, pero lo tienes que hacer igual. Y entonces dependerá, pero si te dicen, si tienes 100 takes, es que en general tienes mucho, ¿no? Digamos. Entonces, pues a mí me llaman y me dicen, pues eso, los 2 primeros episodios tienes 100 takes. Guárdate esta mañana. Pues voy a la hora que abre el estudio, llego a las 8:30 de la mañana al estudio. Entonces llego a sala con el director de doblaje y el técnico, y el director me presenta el producto, ¿no? En este caso, cuando me dijo, yo ya sabía que era Ranma porque la ayudante de dirección, Lourdes, también era muy fan de Ranma, y ya cuando me convocó ya me dijo de, ¿qué es esto? Y claro, fue como, ostras, qué guay. Y claro, me lo explicó el director y yo ya le dije, sí, ya sé qué es Ranma, me conozco el personaje también. Y él, vale, bueno, pues perfecto. O sea, claro, esto no suele pasar porque normalmente cuando te avisan para un producto, uno, o no sabes lo que es, simplemente te dicen, ha llegado una película. Y tú llegas y, bueno, pues lo que sea, o una serie, o lo que sea. En este caso era distinto porque ya sabía lo que iba, ¿no? Porque ya me lo habían dicho y además conocía el producto. Pero no es lo normal. Entonces llegas, el director te explica, ¿no? Pues mira, este es tu personaje, esta es la serie, el tuyo es así, te da como 4 directrices. Hay veces que a lo mejor el director o la directora decide explicarte, digamos, todo, ¿no? De, pues,
pasa esto, y al final no sé qué. O no, a lo mejor te dice solo como, tu personaje es este y la situación es esta, para que tú vayas descubriéndolo a medida que va avanzando. Eso ya depende del director o igual el propio actor que dice, oye, a mí no me lo cuentes, simplemente dime cómo es y yo ya vamos viendo. Eso depende. Entonces, nada, pues llegas, te lo explica, entonces ya te ponen el primer take en el que tú apareces, ¿no? Normalmente hay veces que a lo mejor si sale muy poquito, pueden dejarte ver como 2 o 3 takes seguidos, ¿no? Para que veas un poco el personaje, ver cómo habla, cómo respira un poquito, y vas viendo cómo es, entonces ya pues te pones a grabar. Entonces, vale, vas al take y te ponen el take en original y tú tienes el guión, y entonces vas escuchándolo. El primer pase normalmente es escuchar el original, a ver cómo lo ha hecho. Una vez ya has escuchado cómo lo ha hecho, ensayas encima, te lo pasa que tú ensayas encima el take, y una opción, hay veces que no es necesario, pero una opción es cuando ya lo tienes más o menos, dices, vamos a hacer un pase sin el sonido para ver si me cuadra todo bien, ¿no? Voy a ensayarlo yo sin el sonido. ¿Ves que te encaja? Vale, perfecto, pues grabamos. Entonces ya lo grabas. Se escucha a ver qué tal ha quedado. Si ya hay otra gente que ha grabado, pues puedes escuchar a ver cómo queda, cómo casa con... Si estoy hablando con Akanes y tal, cómo queda a ver todo, por tono, por demás. Si el director lo ha visto bueno, perfecto, pues siguiente take. Y entonces así, vas avanzando. Hasta que al final pues te haces todos los takes que tenías para ese día. Y entonces, yo he estado toda la mañana, he acabado. Al final me habían dicho, es toda la mañana, pero mira, hemos sido más rápidos, hemos acabado en lugar de las 2, hemos acabado a la 1. Bueno, pues ya está, he acabado a la 1, pues cojo y me voy del estudio, y a lo mejor ese día a lo mejor tengo otra cosa por la tarde en otro sitio, o a lo mejor no, y me voy a mi casa. Y si no, pues bueno, pues ya por la tarde entras a otro sitio y demás. Y pues, el mismo proceso. Sería más o menos así, a bote pronto creo que sería eso. Qué guay. Si tenéis alguna pregunta, decid, yo voy soltando. No, pero... es que estoy escuchando atentamente porque me parece todo súper interesante. Sí. Vamos, es que a mí me pasa lo mismo que Laura, que es que estoy callado porque me parece todo tan interesante y tan nuevo de descubrir otra perspectiva dentro de lo que es la producción del anime, ¿no? De eso que al final estamos acostumbrados a ver, que mucha gente también lo ve en japonés, pero luego también en castellano, catalán o en otros de los idiomas que tenemos en España. Y creo que es muy interesante el acercarte, ¿no? a estas perspectivas con un actor de doblaje. De quién realmente le está poniendo voz y trabaja, digamos, para que tú puedas ver el anime en tu idioma, ¿no? Y al final es como tan interesante que es que no se me ocurre así ninguna duda. No, pero que si en algún momento se os ocurre alguna cosa, vosotros soltad y cortadme, que yo estoy aquí, pero vosotros pues decidme yo lo que tengo sea. una curiosidad antes de pasar. Sí. Por supuesto es de Ranma. Es que, claro, yo siempre lo he escuchado escuché las 2 versiones que tenía en castellano, la antigua, la menos antigua, ahora la tuya, pero pues a mí en catalán. Bueno, en catalán, otra curiosidad es que tengo una felicitación de cumpleaños del actor de doblaje de Ranma y de Goku en catalán. Me lo habías contado. Es verdad, porque mi mejor amiga es catalana. Y sabía que me gustaba también porque mi tío, por alguna razón, porque mi tío y yo somos de Madrid, dices tú, ¿por qué lo escuchamos en catalán? Porque le gustaba mucho el doblaje en catalán, estaba muy bien hecho. Entonces, pues me lo ponía de pequeña. Se lo comenté a mi amiga y me hizo la felicitación. Que justo ayer creo que Dani y yo miramos y el QR me había caducado y yo no sé. Oh. Yo no sé si lo tengo descargado en alguna parte. ¡Ostras! Bueno, si no, tengo la felicitación ahí. Me quedo con el papel. Bueno, lo que te iba a comentar, que sí que, porque creo que tengo buen oído para estas cosas, y es que enseguida pillo a Kappei Yamaguchi. Y claro, había veces que yo veía los gestos y digo, este es Iván, pero este es Kappei, pero este es Iván, y digo, ¿por qué eso? Porque son como momentos como muy puntuales, ¿por qué no haces tú los gestos? Esto, además, te puedo decir que en general, en este caso de Ranma, yo recuerdo hacer todos los gestos. O sea, yo lo he hecho. Pues es que a lo mejor han sido 3 o 4, pero enseguida digo, si estos, o sea, sí, por eso me extrañaba, digo, si van a hacer prácticamente todos, porque estos 2 o 3 no los ha hecho Iván. Es cosa del cliente. O sea, en este caso es Netflix que dice no hace falta. Esto, cogete el original y ya está. Yeah. Hay veces que se puede coger, hay veces que no. Por ejemplo, normalmente, puede ser que no, pero hay veces que si hay gestos por debajo y hay alguien hablando por encima a la vez, normalmente se hacen los gestos para que quede más natural.
¿no? Porque, claro, porque si no, igual sí que escuchas los gestos en el idioma original y el otro está hablando por encima y suena raro, ya no solo porque escuchas que no es el que lo está doblando, sino porque además, simplemente por lo que es la grabación, ¿no? Lo puedes escuchar raro. Pero luego hay productos que no, que a lo mejor yo llego y me dicen, no, mira, los gestos están todos, no tienes que hacer nada. O sea, tú solo las frases cuando habla y ya está. Y hay veces que no. Y entonces, claro, luego hay veces que lo hacemos todos los gestos, pero luego, por lo que sea, a la hora de la mezcla o el cliente que dice, no, pues esto os da igual, esto quiero que se quede así, quiero que se quede en original. Y eso, y yo sí que, por ejemplo, sí que te puedo decir que en Ranma yo he hecho todos los gestos. Los que yo no soy es porque al final luego los han quitado por el motivo que sea, pero suele ser cosa del cliente. ¿Por qué? Sí, no sé, han Pues- sido literalmente 3 o 4 que era pues uno Sí. de Rama a la bañera, no sé qué, y yo diciendo, digo, ¿por qué este lo han dejado? Bueno, pero curiosidades ya muy No, pues puntuales. en general son estas cosas, de que dices, porque el cliente ha dicho, no, esto se coge de original. Y se queda en original y ya está. Y dices, bueno, pues vale, pues ya está. Pues Suele esto tiene- ser así, ¿eh? Esto tiene que ver con la siguiente pregunta que te vamos a hacer. Bueno, Ajá. no, la siguiente de la siguiente, pero bueno, vamos para allá. Vale. Vale, pues vamos primero a la siguiente, que es qué diferencia hay entre doblar un anime y una serie de acción real. A ver, sí que en general yo diría que en los animes, por norma general, son mucho más estridentes. O sea, ya no solo porque griten, sino que también que son mucho más exagerados con todo, tanto para bien como para mal. O sea, si el personaje grita o es muy agudo y grita mucho. Y si el personaje a lo mejor es muy reservado y muy callado y tal, también es como muy para adentro, muy tal. Y como que cuesta más que tenga un punto intermedio, ¿no? Digamos, de algo más natural. que eso es lo que nos pasa, que en general es lo que dicen, de que la gente que no sabemos japonés, o, bueno, a ver, que no entendemos, ¿no? Para verlo en original sin subtítulos, me refiero, como lengua materna. La gente que yo conozco que sabe japonés sí que dicen es que los seiyus son muy exagerados. La gente normal no habla así. Claro. O sea, si tú hablas en japonés con personas japonesas, no hablan de esos tonos, no hacen esa cosa, es mucho más exagerado. Pero claro, nosotros, como no estamos acostumbrados, pues nos suena de, ¡buah, es que mira cómo suena esto, tal! Pero a lo mejor realmente está como muy exagerado todo. Y entonces, claro, tú intentas, cuando haces un anime, acercarte lo máximo posible a ese original, que es lo que tienes que hacer, a fin de cuentas, pero sí que es verdad que además, al ser una lengua tan distinta, hay tonos que puede hacer el original, o la manera en la que acaba una frase, o la entonación, que si tú lo traduces exactamente igual a la frase que tú tienes en castellano, no cuadra, porque dices, ¿por qué has hecho ¿sabes? Como a lo mejor haces como y dices, ¿por qué has hecho eso? O sea, si no tiene sentido al hacerlo en castellano o en catalán, o el idioma que sea. Y tienes que intentar pues mantener eso, pero adaptarlo un poco a lo que haces tú. Y entonces, esos son muy exagerados, puedes jugar mucho, porque lo dicho, te permiten mucho, pues eso, si está muy contento el personaje, pues puedes ponerte muy contento, ¿no? Y si tienes que gritar, pues puedes gritar. Y eso, si tienes que hacerlo pues, de otra manera, te permite jugar mucho y en general es muy agotador. Para mí es muy agotador hacer animes. Es muchísimo. O sea, yo cuando hice Haikyuu, cuando hice Haikyuu en catalán, hice los 4 primeros episodios. No, mentira, hice los 2 primeros episodios seguidos. Fue junio, me acuerdo que era una tarde de junio. Salí de sala que parecía que había jugado yo el partido. O sea, salí empapado. Porque claro, yo pensaba, digo, es que este chico me va a matar. O sea, es que Hinata puede conmigo. Claro, he hecho 2 episodios, son 90. Me voy a morir. Como sean así los 90 episodios, me muero. No puedo, tiene una energía y tiene todo el rato, es como, estaba aquí arriba de eso, de gritos. Y ella no solo de gritos, sino de su energía. Porque claro, como está todo el rato, está emocionado por todo, claro, es que tú tienes que estar emocionado para que quede bien. Y tienes que estar igual que él. Y claro, acabó agotado. O sea, acabé eso, sudando pero chorreando. O sea, la camiseta empapada de sudor. Y eso, como si hubiese salido yo del partido de vóley. O sea, fue alucinante. Y entonces, claro, el anime sí que te exige mucho más en ese sentido. Que a lo mejor te toca un personaje que es mucho más tranquilito y tal. Y bueno, pues es mucho más sencillo de llevarlo. Pero al menos a mí en general me suelen dar personajes estridentes y que gritan. Y los disfruto muchísimo porque me gustan mucho. Pero acabo agotado. O sea, salgo de una sesión que no puedo más.
Y en cambio, una serie de acción real o una película, normalmente es todo más natural, ¿no? Es más contenido, más... No tienes que forzarlo todo tanto. Además, lo que son las bocas, porque claro, nosotros intentamos... O sea, bueno, nosotros tenemos el guión, está traducido, lo ha traducido un traductor, y luego pasa por un ajustador, que el ajustador hay veces que es el director o no, o es o el mismo traductor, o es otra persona, que el ajustador lo que hace es coger esa traducción que han hecho al castellano, al catalán, al idioma que sea, y intenta que cuadre lo máximo posible con la boca del personaje. Porque claro, a lo mejor al traducirlo literal, pues yo qué sé, por ejemplo, es una frase que es así de larga en japonés mismo, o da igual, en inglés, y cuando la traduces al castellano te queda así la frase. Y el actor original realmente está hablando todo este rato hasta que llega aquí. Y tú de texto solo tienes esto. Pues el ajustador lo que hace es ese mismo concepto, pues lo intenta transgiversar, digamos, ¿no? Lo adapta para que te quepa bien en la boca. O sea, para que entre bien con la boca. Y además también intentar cogerle las labiales, los movimientos de la boca para que quede lo más natural posible. Entonces, ¿qué pasa? Que eso en un anime normalmente no pasa, porque los animes hacen así. Abren, cierran, abren, cierran, abren, cierran, abren y vuelven a cerrar. Y ya está. Y dices, vale, tengo este tiempo para ponerlo. Pero, obviamente, cuando es imagen real, pues tienes que hacerlo mucho mejor, porque si no te choca mucho más. Porque es cuando dices, aquí hay algo raro, ¿no? Ha pasado algo, no sé, no me acaba de cuadrar, igual el personaje le veo como que está... Y a lo mejor es porque no está bien cogido. O sea, una serie de acción real a nivel de, digamos, de voz o de potencia que tienes que poner es más contenido, es más sencillo de llevar, pero luego depende del personaje que te toque, como siempre. A lo mejor pues, los sentimientos, la fuerza que tienes que poner en otro sentido, te cuesta más. Y sobre todo, pues eso, yo creo que para mí es a nivel de boca, ¿no? Que claro, que tienes que irte mucho más con el original, porque si no, el otro en el anime, pues si deja la boca abierta, bueno, pues tú la frase no pasa, entre comillas, no pasa tanto, no te molesta tanto, ¿no? Si no cuadra. Pero yo diría que eso es para mí la principal diferencia. Que eso, que luego los dos son muy complicados y yo he acabado sudando y haciendo el anime, y con una película también lo he pasado muy mal en ese sentido, de tener que dar muchísimo y estar súper concentrado. Pero luego yo sí que, por ejemplo, con el anime de Re:Zero, sí que me encontré que el Subaru, el Seiyu, hay momentos que en general que sí que está muy natural. O sea, no es tan estridente. O sea, grita, pero no es tan estridente. Y lo escuchas y es increíble lo bueno que es. Le escuchas todos los sentimientos, todo lo que quiere decir, o sea, las emociones, las notas perfectamente. Y yo con este anime lo he sufrido muchísimo en ese sentido de decir, es que lo escucho que está tan, 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 tan humano el personaje que tengo que pegarme mucho a él. O sea, y para mí, por ejemplo, eso sí que Re:Zero, no he tenido que irme tanto a un registro de anime, ¿no? Digamos. Sí que lo he encontrado más como si fuese imagen real, porque el actor original estaba súper bien. Y era como un poco esa complejidad extra, ¿no? Pero bueno, así como que me voy con otras cosas, pero como diferencia yo diría esto. Sí, he quedado claro, porque ya no sé. No, totalmente, totalmente. Además, Totalmente, claro. Va a coalición con la siguiente pregunta, así que genial. Que justo habla de esto. Ya sé que no solo es que griten, también Sí. es que justo haces personajes más shonen. Quizás si te hubiera tocado doblar una comedia romántica o un slice of life, pues hubiera sido más fácil. Sí. Pero es que encima Hinata es como si doblas o a Asta de Black Clover. Bueno, que tienes a Alak, que también Alak, grita un que es Ayumu montón. Murase también, sí. Entonces, efectivamente, bueno, ¿cómo manejas a los personajes que gritan mucho o tienen tonos, pues eso, muy estridentes? ¿Y cómo te preparas para mantener la voz en forma? Porque, claro, yo diciendo el esfuerzo que tiene que hacer este chico, yo ya te he comentado, por ejemplo, que juego al vóley, todos los partidos estamos animando a tope, no sé qué, y luego digo, joder, es que me voy a quedar ronca. A ver, sí que es verdad que es una de estas cosas que sé que tendría que hacer, prepararme la voz o calentar la voz, pero no lo suelo hacer y además no tenemos opción, porque, claro, tú empiezas a grabar a las 8:30 de la mañana, te has levantado, depende, pero... Con voz de camionero.
a las 6:30 de la mañana y llegas y el primer take ya es, venga, ponte a gritar como si no hubiese un mañana. Sí, puedes levantarte a las 5 de la mañana y ponerte a hacer ejercicios vocales y calentar, pero alguno lo hará. Pero en general, si te pones a preguntar a la profesión, nadie lo hace, porque es que no, igualmente, que y a esas horas no, aunque hayas hecho un calentamiento vocal y ejercicios, tu voz no da, tú estás en la cama todavía, estás dormido, o sea, no puedes. Y llegas y eso, y te dicen, no, pues mira, tal, y se pone a pegar gritos y berridos, o te toca cantar, o lo que sea, y claro, pues tienes que hacer lo que puedes. Entonces, yo, la pregunta de cómo me preparo, realmente no me preparo. O sea, no me preparo, yo tiro y lo que me encuentre y ya está. O sea, yo voy a pecho descubierto y ya está. ¿Qué pasa? Eso alguna vez me ha afectado en el sentido de que, claro, si yo llego y eso, pues por ejemplo, tenía una mañana de ginata, vale, pues yo sabía que me iba a pasar la mañana, casi todo iban a ser pegando gritos. Y a tope de energía y aquí arriba todo el rato. Bueno, pues yo intentaba por la tarde no trabajar. O si tenía que hacer algo que fuese poquito, ¿no? Porque necesitaba descansar, porque al final, quieras que no, el cuello es un músculo. O sea, el cuello es un músculo y tú puedes usar, pero hay un momento que, claro, que eso de forzarlo al final revienta. Y a mí sí que me pasó, por ejemplo, que la época esta que me pilló, que tuve en la misma semana, tenía la segunda y tercera película de My Hero Academia. Estaba haciendo Doctor Stone y tenía Haikyuu. Acabé disfónico, o sea, no podía, porque al final mi garganta no me quedé afónico del todo, pero sí que no tenía agudos, y no podía gritar. O sea, cuando intentaba era como... Y no me salía la voz. Entonces, claro, sí que estaba un poco ronco y estaba así, podía grabar de hablar normal, pero no podía gritar. Claro, no poder gritar con esos 3 personajes que hacía era no poder grabar casi nada, pero se tenían que hacer. Y entonces ahí sí que ahí lo sufrí. Pero bueno, al final es que de tanto, sobre todo en mi caso, era de tanto hacer eso, al final inconscientemente ya encuentras como una manera de dónde colocar la voz para no hacerte daño o no hacerte tanto daño. Vale, pues sé que este grito, para que suene bien y qué tal, si lo hago de esta manera va a quedar increíble, pero no te hago el siguiente take porque ya me he hecho daño y no puedo hacerlo. Voy a intentar buscar y lo haces ya de manera inconsciente. O sea, a mí me pasa. Y es eso, pues ha sido un poco a base de hostias, digamos, de encontrarme es que si lo hago así no puedo grabar nada más. Entonces, de manera inconsciente, intentar autorregularte a ti mismo vale, pues hasta aquí, pero no te pases, o venga, va, te puedes pasar, pero en este grito. Pásate en este grito que es el bueno, ¿no? El grito de la escena, de no sé qué, venga, va, aquí te lo voy a hacer. Pero no lo hago en todos. O sea, y al final intentas regular un poco y buscar, que al final acabas cansado y pues eso, sobre todo beber mucha agua, luego pues cosas con própolis también para el cuello, pero sobre todo es eso, ha sido un poco ya a base de, entre comillas, ensayo y error, de que al principio pues acababa muchísimo más agotado y ya de manera inconsciente mi propio cuello ha encontrado dónde colocarse para a la hora de hacer esos gritos que suenen bien, pero que no me fastidien. Y luego, pues eso, he tenido épocas que lo he pasado muy mal en ese sentido de decir, es que no puedo más. O sea, tengo el cuello en carne viva de tanto grito, de tanto extremismo y no poder. Pero dices, sí, puedo decirte, oye, mira, hoy no voy a ir, ¿no? Porque estoy como si estás enfermo, ¿no? Hoy no puedo ir y tal. Pero si no voy hoy, tengo que ir al día siguiente. O al siguiente. Y entonces es como, claro, por ejemplo, es eso, en el momento este que me pasó, que me quedé disfónico. Justo además fue que empecé Doctor Stone. Fueron los primeros episodios que salía Chrome. Hice, creo que el primer episodio y lo dirigía a Marzani, precisamente. Y le tuve que decir a Mark, mira, lo siento. No, hice los 2 primeros. Le dije, tengo que dejarlo aquí porque es que no, me estoy rompiendo. No puedo hacer nada. Y dijo, no, tranquilo, tal. Ya harás los otros 2 cuando puedas. Tenía que hacer eso al día siguiente. Las 2 películas de My Hero Academia tenía Haikyuu. My Hero Academia acabé haciendo, les dije, mira, te puedo hacer las partes que no grite. Entonces íbamos pasando por la película y cuando el Deku estaba hablando normal, pues lo podía hacer. Que yo me escucho y yo me noto ronco. O sea, me noto un poquito ahí una cosilla que dices, bueno, pero bueno, se escucha bien. Pero cuando había una escena que gritaba o que tenía que pegar un ataque o lo que fuese,
oye, lo dejamos para el próximo día que podemos hacerlo. Vale, y saltábamos. Y lo fuimos haciendo así. ¿Qué pasa? Que luego llegó ese día, y entonces fue vale, pues tienes ahora todas estas secuencias de gritos, venga, del tirón. Entonces, claro, ese día sí que acabé ya destrozado, pero me había recuperado un poco, hice eso, lo di todo lo que podía, hice todo eso y ya está. Entonces, pues ya está, y recuperándome como pude. Un poco es eso, o sea, ¿cómo lo manejo? Como puedo. Ya está. Hago lo que puedo con lo que tengo. Exacto, literalmente, sí. Muy bien. Ok, vale. Pues vamos, Dani, con la siguiente entonces. Vale. Justamente ahora que estabas comentaste antes lo de Verstappen, ahora mismo ha habido un momento en el que digo, ostras, es que es la voz de Charlie. Yo lo siento, pero yo estoy escuchando a Rama todo el rato. Pero no lo puedo evitar. Claro, eso me pasa mucho, que claro, que hay gente que, o a mí me pasa con gente de que yo les he escuchado y para mí son este personaje y que claro, luego otra persona dice, no, yo es que lo tengo porque yo lo escuché en no sé qué o yo lo tengo más pillado por esto y cada uno es como, le escucha lo que quiere, ¿no? Digamos, pero sí, es normal. Muy guay. Pues eso, vamos a la siguiente pregunta, pero es que había un momento que me he quedado, digo, no sé si a lo mejor sabía nada más, a Laura le pasa con Rasma. Me pasa. Qué gracioso. Eso. Pues la siguiente pregunta, que también es larguita, ¿qué parte del proceso? Voy a intentar acortar las respuestas, porque veo que si no salimos. O sea, no, tranquilo. No te preocupes. No te preocupes. Sí, además, lo que decimos aquí siempre... Que la media de entrevista está en 2 horas, ¿eh? Sí, vale. No, y además lo que decimos siempre que podemos grabar otro programa, ¿eh? Sí, yo cuando queráis, ¿sabéis? Por eso que no pasa nada. Sí, que se ha quitado. Se fue. Ahora. Ahí está. ¿Qué parte del proceso disfrutas más? ¿Construir la voz o conectar con el personaje? Y la segunda parte es, ¿te has visto reflejado alguna vez en el arco de un personaje que hayas interpretado? La primera parte de la pregunta yo diría que para mí, o sea, eso primordial que es conectar con el personaje. Para mí la voz viene después. O sea, por ejemplo, la típica pregunta, lo típico que te pueden decir de ¡ay, hazme la voz de no sé quién! Sí que es verdad que según el personaje o el tipo que sea, a lo mejor lo buscas un poco más. O sea, sí que, por ejemplo, ahora estábamos hablando de Heartstopper. En el caso de Charlie, sobre todo en las 2 primeras temporadas, es como muy suave. O sea, es un actor que como que tenía mucho aire, estaba como muy contenido. Y Charlie habla como un poco más así. O sea, busca como un poquito más esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí que Charlie lo tengo como un poco más asociado a... Sé que habla así, pero no... Digamos que yo no coloqué la voz ahí al escucharlo, sino que busco el personaje, conectas con él, ves cómo es y la voz sale después. Que por eso hay veces que pasa que tú haces un producto, una película, por ejemplo, que es más... Empiezas la película y haces la película entera y cuando acabas la película el director te dice vale, ahora vamos a ir al principio de la película y vamos a repetir lo primero. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes el personaje cogido y vas a poder hacer mejor la introducción. Porque ahora ya lo has visto, ya has estado con él, le has acompañado, has visto cómo respira, has conectado con ese personaje. Eso al principio todavía no lo habías hecho del todo, es normal. Pues vamos a repetirlo ahora, que ahora lo tienes mucho mejor. Eso a veces se hace, porque, lo dicho, para mí lo primordial es conectar con el personaje. Ves cómo habla, cómo respira, qué cadencia tiene, los sentimientos que tiene, cómo es él. Y en base a eso, para mí sale la voz. Que a lo mejor hay gente que es al revés, que dice, no, yo es que lo escucho y tal, coloco y ya de ahí me voy. Pero para mí, en mi caso, lo primordial es conectar con el personaje. Y hay veces que a mí me ha pasado de que ahora mismo no sabría decir un ejemplo, pero de que haces un personaje, te dan algo y no conectas con él. Y entonces ya estoy rayado toda la convocatoria porque, claro, es como lo estoy haciendo, estoy sacándolo adelante, pero yo no me veo. O sea, no veo que hay algo que no acaba de casar. Y a mí me suele pasar eso de que no conecto con ese personaje por el motivo que sea. O sea, puede ser simplemente, a lo mejor es la propia voz. A lo mejor es la propia voz que yo lo escucho en original y yo, es que
no veo que pueda, me veo muy distinto, tal. Y entonces yo lo hago, que la directora te dice, no, está bien, queda bien, pero yo no acabo de verme reflejado, o que no veo que lo estoy cogiendo bien. Y para mí es eso, lo primordial es conectar con el personaje y para mí luego la voz sale sola. Que lo que decimos es, pues, como dice Dani, pues él me está escuchando y dice, buah, es que eres Charlie. Pero Laura dice, no, es que es Ranma. Claro, al final la voz soy yo, lo que pasa es que lo que hago es adaptarme a ese personaje y al original. Y lo mismo, igual que lo de los gritos, de cómo lo regulo, inconscientemente se regula, pues para mí me pasa de que inconscientemente me regulo la voz con el personaje que tengo delante a la hora de hacerlo. Y hay algunos que se parecen más, otros que se parecen menos, pero bueno, es un poco según lo que me dé ese actor original. O sea, eso es mi caso. Y luego, un arco de personaje que haya interpretado. Es que seguro que hay, porque sí que ha habido algunos seguro, pero por ejemplo sí que te puedo decir lo contrario que me pasó en Cobra Kai, por ejemplo, que hago a Miguel Díaz, a Xolo Maridueña. Hice las... Bueno, si no lo habéis visto, a ver, tampoco es spoiler porque es como la segunda temporada. Hay 5 o 6, ya no me acuerdo cuántas hay, así que bueno, es como muy antiguo. Pero bueno, eso, sobre todo el principio, mi personaje es un chico en plan un poco, bueno, pues que le hacen bullying, ¿no? Que está muy solo, tal y demás. Y bueno, él aprende karate, le enseñan karate para defenderse. Entonces, en la segunda temporada creo que él se vuelve un poco capullo. O sea, tiene ese punto de, bueno, ahora yo ya estoy un poquito más así y tal, y se vuelve un poco un capullo. Y con él sí que me pasó lo iba haciendo y yo pensaba pues qué gilipollas eres, hijo. O sea, claro, lo iba haciendo y ¿qué pasa? Sí que le tenía un cariño porque yo lo había visto y pensas bueno, es una fase, ¿no? Lo típico, es una fase que luego ya verás. Pero yo ese arco suyo de no, ahora ya no soy tan bueno, para mí era un poco como el contrario, era como... A ver, yo en general, obviamente, no sé, me sale ser buena persona, no sé, me sale así, pero que cuando tenía ese arco suyo era como, lo iba haciendo y pensaba, cada vez que acababa el take pensaba, qué gilipollas, este tío es tonto, este chaval, y claro, y era como, sí, no podía conectar con él en ese sentido, porque era como, yo no haría lo mismo en tu situación, pero ya sabía lo que era, y era un poco como el contrario, ¿no? De un arco, pero inverso, en plan de, no, no soy yo, sino que es como, es que yo no haría eso ni de coña, bueno, venga, lo hago, porque tengo que hacerlo, pero, joder, qué imbécil, a ver si cambia ya, o sea, un poquito, me pasa un poco al revés. Sí. Amiga, date cuenta. Exacto, sí. Bueno, qué interesante, Jo. Vale, pues ahora seguimos obviamente con el doblaje, pero cambiamos un poco de perspectiva, ¿no? Y esto sí que, bueno, a lo mejor muchas personas se lo preguntan, yo entre ellas, y es el tema del dinero. ¿Se paga bien aquí el doblaje? Porque yo sé que en Japón no tiene que ser con todos, pero sé que hay seiyus muy, muy asentados, que son como superestrellas. Sí. Aquí hay como mucha nostalgia hacia, creo, o eso es mi perspectiva, ¿no? Hacia ciertos papeles, hacia ciertos actores y actrices de doblaje en España, pero no sé si actualmente, y más en el mundo del doblaje del anime, que eso ya lo comentaremos más adelante, el anime, la mayoría de la gente prefiere verlo en castellano, o sea, perdón, en japonés. El original, sí. El original. Entonces, ¿se paga bien? ¿Tú consideras que se podría pagar mejor? Hombre, a ver, pagar como mejor. Todos, supongo. Claro, exacto, todos queremos cobrar más, ¿no? Sí. A ver, la cosa es que comparado con otros formatos, se paga lo mismo. O sea, yo cobro lo mismo si voy a hacer Heartstopper o si voy a hacer Ranma. O sea, cobro exactamente lo mismo. La única diferencia que tenemos a la hora de cobrar es cuando es cine. Cuando es un producto de cine, eso sí que se paga más. Da igual el idioma, en mi caso también, castellano y catalán, pero se paga más si es cine. Si es un producto de televisión, que televisión se considera en plataformas, antes no, porque antes no había plataformas y se llama así, pero bueno, un producto de televisión, se cobra lo mismo, sea anime, sea eso, animación tradicional, de 3D, sea una serie de personas, sea una película de Antena 3 por la tarde, o sea eso, la nueva temporada de Stranger Things. Pagan lo mismo. Sí que hay gente, pues igual que como decimos, ¿no? Que en Japón hay seiyus que tienen pues como una categoría distinta y tal. Sí que hay actores o actrices de doblaje que ellos pueden poner su propia tarifa
de que les llamen y decir, oye, mira, pues para hacer esta película, esta serie y tal, el precio está establecido, que cobramos todos lo mismo, pero que esa persona diga de no, pues yo por hacer esto, por el motivo que sea, yo quiero cobrar tanto. Está hecho completamente. O sea, eso puede hacerlo y hay gente que lo hace. Luego, claro, eso ya el cliente es el que decide si quiere pagarlo o no. O sea, es la única diferencia. Pero de base, digamos, todos cobramos lo mismo. Sí que ahora mismo hay distintos, bueno, hay convenio en Madrid, en Barcelona sí que estamos intentando renegociar el convenio porque lo tenemos caducado desde hace muchos años y estamos, bueno, con movidas varias. Sí que ahora mismo está también en Galicia cobran también unas tarifas, en Valencia otras, en Andalucía, o sea, sí que ahora mismo está un poco así, que sí que se quiere intentar conseguir un convenio nacional para que todo esté regulado igual en todas partes del país, da igual donde estés trabajando, pero bueno, eso es algo que se está trabajando en ello desde los sindicatos. Pero ahora mismo, a día de hoy, el doblaje de anime, la única diferencia sería con cine, porque el cine sí que se cobra más, pero si comparamos eso, Ranma con eso, Heartstopper, Cobra Kai, GNV, lo que quieras, yo cobro exactamente lo mismo, haga una cosa o la otra. Lo dicho, ¿que se podría pagar mejor? Sí, o sea, yo estaríamos encantados porque realmente te pones a compararlo y sí que si miras tarifas ya no de Japón en este caso, pero de otros países de Europa donde se hace doblaje, se cobran mucho más. O sea, ellos cobran más por hacer lo mismo que nosotros. Pero, o sea, vas a Francia, vas a Alemania, vas a Italia, pero por eso, pero bueno, quiero decir, no es algo solo de nuestro trabajo, ¿no? Es algo, por desgracia, en todos lados. Pero en cuanto a lo que es base, de salario base, digamos, de lo que trabajamos aquí, eso mismo. Si yo voy a una sala de doblaje, hago Haikyuu además en catalán, y luego me voy a la otra sala y hago esto, pues Cobra Kai en castellano o hago una película tal, voy a cobrar lo mismo en una cosa que en la otra. No, pues no tenía ni idea. Digo, no sé cómo funciona esto, la verdad. Así que no, claro. Tenía mucha curiosidad. Además, nosotros cobramos eso, como he dicho antes, por take, ¿no? De que, claro, contra más takes tienes, pues más cobras. Claro. Y luego aparte cobramos lo que se llama el CG, que es la convocatoria, digamos, que es, en el caso de una serie, cada episodio es un CG. O sea, si yo hago 2 episodios, pues cobro 2 CGs. Si hago 4, cobro 4. Si hago 1, pues cobro 1 solo. Y en caso de una película, el CG es la asistencia. O sea, si voy a hacer una película y estoy en una mañana, me hago la película, cobro un CG por ir esa mañana. Digamos, un poco como la bajada de bandera de taxi, ¿no? Digamos, como una cosa así similar. La bajada de bandera es este CG. De yo voy a cobrar eso seguro. A mí me han convocado y yo voy a ir, pues yo al entrar al estudio, digamos, eso lo cobro seguro. Que es una tarifa, es lo mismo que está estandarizada, si es para cine o si es para televisión. Entonces luego, esa bajada de bandera, luego yo ya voy cobrando en base a los takes que tenga. En el episodio, en la serie, en la película, lo que sea. Si es cine, pues lo cobro más porque es un poquito más caro. Y eso, básicamente se cobra así. Eso, pues CG y take. Así. Ok, vale. No, perfecto, nos lo has explicado perfectamente. Además siento que te estamos matando porque estás o constipado o con alergia. Sí, estoy moqueando todo el rato. Ahora se me ha pasado un poquito, pero sí que estoy moqueando y bueno, si ahora tengo calor y es como... necesitas para lo que sea. No, tranquilos, podemos seguir, no os preocupéis. Ok. Está bien. Vale. Gracias. Bueno, igualmente quedan 3 preguntitas. Sí, tranquilos. Que vamos bien de tiempo. Vale. Pues vamos con la siguiente, que tiene que ver un poco con redes sociales. Sí, de cómo ha cambiado el mundo del doblaje con el auge de las redes sociales. A ver, pues indudablemente. O bueno, también podemos plantear de si crees que ha cambiado el mundo del doblaje con las redes, que es lo mismo, oye. O sea, el caso de que sigue igual que hace unos años. A ver, ha cambiado a nivel de que, bueno, aquí estoy, no con vosotros, quiero decir, de que las redes sociales sí que ha ayudado a acercar mucho lo que es el doblaje con, pues lo mismo, pues por ejemplo, ahora os estoy explicando cosas que decís de, buah, pues es que no me lo había planteado nunca o no tenía ni idea de que esto podía funcionar así. Y las redes sociales sí que han ayudado mucho a esto. Sí que hay compañeros que
ya no solo compañeros de, digamos, que llevan toda la vida, sino compañeros que a lo mejor han empezado a la vez que he empezado yo, o que más o menos, o por ahí, que no les gusta tener ese... No es que no sea, no compartirlo, pero simplemente tener esa posición, ¿no? En las redes sociales de exponerse de esa manera, y prefieren que, mira, yo hago mi trabajo y ya está, y ahí queda, y yo no quiero que nadie lo sepa, porque como ha sido toda la vida, entre comillas, que era como una profesión que estaba muy en la sombra. Pero sí que también hay muchos, como, bueno, yo me incluyo, yo sí que no soy muy activo en redes sociales, o sea, yo pongo eso, pongo cuando se estrena alguna cosa y demás, pero no, sí que tengo compañeros que sí que publican mucho más y están hablando y tienen mucho más contacto, y me parece perfecto. O sea, yo realmente y sé que es porque me cuesta mucho, es algo que siempre me ha costado lo que es redes sociales en general, no he sido mucho de eso, pero sí que considero que está muy bien porque es eso, acercas al público, le acercas al público un poco lo que es nuestro trabajo, que lo he dicho, que siempre ha estado muy en la sombra, y por ejemplo, cosas estas, ¿no? De, ostras, ¿esto cómo se hace? ¿Pero esto lo hacéis así? O eso a veces que te pasa, ¿no? Que te dicen de, pues esto lo habéis doblado ya, porque se estrena dentro de 2 meses. Y dices, pues no. O sea, a ver, que no lo podemos decir porque por temas de confidencialidad y tal, yo no puedo hablar de nada que esté haciendo, pero sí que a lo mejor es eso, a lo mejor yo he hecho una película y se estrena 6 meses más tarde, o sea, o no, o a lo mejor eso lo hago, se estrena al cabo de un mes, o depende. Y sí que las redes sociales, eso, yo creo que han ayudado mucho a poder acercar, que se entienda mucho mejor al público general y a los fans también, cuál es nuestro trabajo y cómo lo hacemos, cuáles son nuestras condiciones, que yo creo que está muy bien eso. Y además también que las redes sociales también han ayudado mucho en el sentido de que hay gente que es mucho más activa, o sea, compañeros, por ejemplo, Claudio Serrano, Vera Bosch, Laia Vidal también, o sea, que son muy activos y tienen unos seguidores que les apoyan, que les gusta, ¿no? Les gusta tener ese contacto. Y eso, y que también está muy bien porque tener un apoyo del público, eso siempre va a ayudar a la hora de poder hablar con el cliente, en el sentido de, por ejemplo, pasó hace unos años, cuando se fue a estrenar Toy Story 4, que sí que hubo, bueno, pues cosas del actor que doblaba a Woody, que estaba hablando lo mismo, negociando, ¿no? Lo que decíamos antes, de que puedes pedir un precio distinto, ¿no? De tu tarifa, digamos. Y bueno, el cliente creo que dijo que no, que era Disney, y entonces cuando salió el tráiler y se vio que no era Woody, que era pues la voz de que llevamos escuchando desde la primera de Toy Story, la gente pues sí que salió a las redes y se quejó y decía de no puede ser que le cambie esa voz, no puede ser y tal, y claro, y esa presión pues consiguió que le mantuviesen la voz, y él consiguió lo que pedía. Igual si no hubiesen existido estas redes sociales o no hubiese habido esto, pues no habría pasado. A lo mejor el actor decía, oye, pues yo pido esto. Le decían que no. Claro. Y ya está. Y decían, pues no, ya está. Bueno, puedes un poco... Yo creo que es un poco una espada de doble filo, ¿no? Porque según cómo, igual también a lo mejor lo haces y el cliente le sienta mal, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que sobre todo dan mucho apoyo. O sea, notas un apoyo detrás que también, a nivel ya de al menos personal, tú haces el producto, lo has hecho, estás contento con ello, luego tú pues llegas a tu casa o vas al cine y lo ves y piensas de, pues mira, está bien, o vas con tu familia, con tus amigos o quien quieras, o a lo mejor gente que te conoces y que te dice, pues te he escuchado, oye, pues me ha gustado, o no, pues oye, pensaba que estarías mejor y no, pero luego ves el público que te dice de, ostras, pues mira, me ha encantado, o de, mira, es que me ha gustado mucho esto, ¿qué tal? O pues mira, no me esperaba nada y pues me ha gustado un montón. O no, o a lo mejor que te digan de, pues mira, oye, está muy flojo, bueno, pues ya está. Pero eso llena muchísimo, y eso al menos a mí me gusta mucho ver los comentarios de la gente, o cuando me han invitado a algún evento y ver a gente como pues, cuando te conocí, Laura, de que te choca porque no deja de chocarte, porque piensas de, ostras, hay
tanta gente que me ha escuchado o que en mi trabajo, porque a lo mejor estás como un poco en una burbujita, ¿no? De que vas haciendo y dices, bueno, sí, yo he hecho esto y pues sé que la gente cercana a mí pues me ha escuchado o lo ha visto o tal, pero claro, cuando ves eso te llena muchísimo, a mí me encanta, me encanta. Y no sé, en ese sentido no creo que haya cambiado el doblaje como tal, pero sí que pues ha ayudado a que gente que quería externalizar, ya no sé hablar, perdón, eso, su trabajo, lo que hace cada día a día o ese contacto con el público, que puede hacerlo y me parece que está genial. Y también los que no quieren, o sea, ya está. Pero sí. Sí, la verdad es que está muy bien y también... que no lo hemos incluido en la pregunta, pero lo que has dicho de que te inviten a los eventos hace que conozcas también a muchos fans, porque si no, yo creo que tampoco te hubiera conocido. De hecho, es que me suena que en el anterior salón del manga hiciste una charla en catalán. Vale, pues yo catalán, claro. Bueno, por mi amiga diría que tengo casi un B2, pero no, en verdad no tengo tanto control del catalán. Sí. De hecho, todos los años ella se va a ver la película que ponen de Detective Conan, porque claro, la ponen en catalán y yo de mientras me doy una vuelta. Digo, no te preocupes, ve, disfrútala porque es como un ritual para ella, le encanta. Claro. Entonces sí que recuerdo que no fui por eso, pero luego ya vi tu anuncio en la Toledo Matsuri y pues eso, también es una manera muy guay de acercar a los fans. Sí. No, y a mí me encanta, o sea, es eso. Yo sí que en el Salón del Manga sí que di una en el 2022 y luego di otra en el 24, el año pasado. Pero sí que... Pero es eso, a mí es que me gusta mucho, o sea, luego he hecho algún evento más también, pero sí que por aquí, por Cataluña, el de Toledo Matsuri fue el primero que he hecho fuera de Cataluña. Y la verdad es que es muy guay por eso, ¿no? Porque ves al público, conectas con ellos también, porque te lo dicen y te dicen, ostras, pues eso, pues es que te he escuchado y tal, y que pues que me gusta mucho, que... Y dices, joder, qué guay. O sea, mola. O sea... ¿Tienes alguna anécdota curiosa de algún encuentro que hayas tenido? La que sí que me gustó mucho, que fue en este Salón del Manga en el 2022, el primero que fui, porque fue ese momento de decir ostras, esto es como más bestia de lo que me pensaba, en el sentido de que, claro, lo dicho, yo he crecido en este caso, estamos hablando de anime, ¿no? Y en este caso además también era de anime, pero yo he crecido viendo anime. Yo hay mucha gente que he escuchado doblando anime que me encanta y soy súper fan y yo también pues fangirleaba con ellos, ¿no? También de guau, es que mira tal. Y para mí me han marcado, ¿no? A la hora de crecer, porque he crecido con ellos también escuchándoles. Y sí que me pasó en el primer salón del manga que me invitaron, que fue cuando había hecho eso, My Hero Academia, y también, o sea, la primera peli de My Hero Academia había hecho Haikyuu, que, bueno, dimos una charla, que nos invitaron y demás, y cuando ya habíamos acabado la charla, o sea, ya a las 7, 8 de la tarde, que ya se estaba acabando el evento, y estábamos por ahí paseando simplemente, yo iba con mi pareja y otro compañero, Sergio Olmo, que también es actor de doblaje, y entonces yo noté que algo me hacía así una chaqueta y me giré y había un niño y una niña pequeños que debían tener 6 años, 7, y que me dijeron, el niño creo que fue, que me dijo, perdona, ¿tú eres Deku? Y claro, yo, sí, y me sacan el manga y me decían, ¿puedes firmármelo? Y claro, fue ese momento de, hoy por favor, me muero del amor. Morir. O sea, claro, y entonces eso, mi compañero, Sergio Olmo, él en catalán hace a Shoto también. Y claro, entonces, y dije, sí, claro, y la madre que estaba con ellos de, perdónate, es que antes nos hemos visto en la charla, no sé qué, y claro, pues ahora al vernos, pues querían pedirse un autógrafo. Y entonces yo dije, claro, mi compañero, él sí que no hizo la charla, pero les dije, mira, él es Shoto. Y la niña, pues a mí me gusta más Shoto. Y claro, me afirma a él y tal. Y fue ese momento de decir ostras, ahora hay una generación que va a crecer escuchándome. O sea, y voy a significar para ellos, es que me emociono, o sea, es como, pero es como voy a significar
para ellos lo que otros han significado para mí y es como, Ujú. no sé, son de estas cosas de... Ese momento me llegó mucho la patata. Sí. Qué Fue, no sé, fue guay. muy bonito. Fue decir de, wow, o sea, no... De estas cosas de que no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que pasa, ¿no? Digamos, un poco así. Pero fue muy bonito eso, o sea, sí. Joder, es que encima yo tengo debilidad con los niños. Joder. Sí. Ay, me ha parecido tan tierno. Sí. Pero sí. Eso, pues así como una anécdota de estas, pues sí que... Además eso, realmente fue el primer evento al que me invitaron, porque Ujú. hasta ese momento había hecho cosas, había hecho alguna entrevista también de así, como vosotros, pero fue el primer evento presencial que me invitaron y luego cuando pasó eso fue ese momento de decir, es que no puedo más. O sea, pero fue Y el muy niño, chulo. ¿por qué estás llorando, Iván? Y yo, no pasa nada. Pero sí. Ok, No, vale, es pues que es verdad entonces... que cuando te reconoces la primera vez, porque me pasó en el Manga Fest de Sevilla ¿Eh? del 2024, de que me reconoció por primera vez, que casualmente era una amiga de mi amiga, y me ve y me dice, perdona, ¿tú eres el que hace reseñas de manga BL en YouTube? Y digo, efectivamente. Y claro, la primera vez te quedas como en plan, ostras, Claro. alguien te reconoce Sí, por lo que tú estás haciendo y te quedas como un poco en shock. claro. Pero luego al final es muy gratificante, ¿no? Porque sientes que aunque tú veas las estadísticas y demás de Sí. dónde llega, ves realmente que dices, bueno, no me ven números, sino que Exacto. realmente me ven Son personas. personas. Sí, Entonces, por eso es choca verdad mucho. que la primera choca mucho, ¿eh? Sí. Yo es que la que sí que me quedé más parado porque, bueno, en este caso dices, bueno, fue en el evento que ya había dado una charla, o eso, si me invitan a un sitio, pues obviamente la gente, pues eso, ya saben que vas, ¿no? A lo mejor no todos, pero Claro. bueno, luego te escuchan y demás. Pero sí que me pasó este año que fui a una tienda, a una juguetería y bueno, pues fui a comprar, no sé qué fui a coger y me dijeron, ay, ¿tienes cuenta, ¿no? Bueno, cuenta en la tienda y tal, ¿no? De usuario, digamos. Y yo de, no, pues te quieres registrar, que te enviamos descuentos, tal. Y dije, vale. Y bueno, la chica me estaba pidiendo los datos y entonces eso pues me dice, bueno, nombre tal, yo, Iván, apellidos y digo, Priego Posada. Y su compañera que estaba al lado, veo que lo digo y hace así. Y se me queda mirando y claro, yo, ¿qué pasa? Y entonces, claro, se me queda así y me dice, tú eres Hinata, ¿verdad? En catalán. Y yo, sí. Y claro, dice, no, es que claro, he escuchado el nombre y claro, escuchar los dos apellidos, claro, porque sí, no sé qué, y claro, pero ese sí que me chocó porque no me lo esperaba para nada. Y claro, la chica de, no, claro, y yo, o sea, no fue por la voz, ¿no? Fue por el nombre, pero que sí que me reconocieron por el nombre, claro, sí que me dijo, no, también que te subo en Twitter y no sé qué y tal. Y dije, ostras, vale, pero ese sí que me chocó muchísimo, me descolocó, ¿no? No me esperaba que aquí me viniese ahora, pero sí, lo que dices, ¿no? En esos momentos que dices, bueno, pues son números, entre comillas, ves que hay gente o que a lo mejor te dejan comentarios, pero cuando te lo encuentras en persona es como, ostras, es de verdad. Pero sí. Qué guay. Sí. Vale, pues esto tiene relación con la siguiente pregunta también. O sea, vamos muy bien encaminados. Qué bien, mira. Habéis hecho buenas preguntas. Ahí estamos. Vale, la pregunta es si consideras que hay suficiente apoyo y reconocimiento para los actores de doblaje en España. Supongo que en general, aunque quizá más en el nicho de doblar anime. Y si te gustaría que el público entendiera mejor algún aspecto de vuestro trabajo que fuera más quizá comprensivo con según qué cosas o no sé. A ver, lo que es apoyo y reconocimiento, además, bueno, en este caso, sobre todo si hablamos más del anime, sí que es verdad que con todo el tema de redes sociales y demás, yo considero que ha aumentado muchísimo y hay mucha gente que bueno, que lo dicho, que le gusta y ahora tiene una manera más fácil de acceder a esos actores y actrices, ¿no? Y saber quiénes son y ver un poco su trabajo, o poder contactar con ellos, enviarles un mensaje de, ostras, que me gusta mucho, que me ha encantado, que felicidades, que no sé qué. Y yo eso, al menos a nivel personal, sí que lo noto. Y me encanta, o sea, me encanta, es súper guay. Lo de siempre, ¿podría haber mucho más apoyo y reconocimiento? Sí, pero yo creo que en general ya hay. O sea, al menos sobre todo al sector de anime se nota mucho ese apoyo. O sea, Me alegra oírlo. Sí, yo la verdad es que al menos lo veo mucho por redes. Sí,
Sí. Yo es que creo que en parte... Ay, perdona que te No, corte. dime. Que yo creo que en parte ahora... o sea, siempre ha habido bastantes fans del anime más que del manga, pero de cierta manera siento que hace unos años estaba un poco estigmatizado y no tanta gente veía anime, ¿vale? Y ahora creo que entre que se ha puesto un poco de moda y que muchos niños ya desde que son pequeños ven pues Naruto, porque además está doblado, porque hay plataformas que son accesibles, que las familias tienen contratadas, pues como que se propicia, ¿no?, ese auge del doblaje, yo creo, en lo que es el nicho del anime, que a lo mejor antes no era tan así, hace unos años. O sea, que a lo mejor sí que fue en la época de los 90 que, pues eso, con TV3, Canal Sur, tal, se dobló mucho. Ha habido luego como una especie de Vacío. de vacío. Sí, es lo que Ahora decía antes, ha Iván. vuelto. Sí, se nota. La parte esta de 2010 a 2022, yo siendo de Andalucía, yo noté, porque es verdad que bueno, yo al final me quedé, cuando me quitaron Canal Sur 2, donde emitían anime, me quedé con Clan, Boing y Disney Channel, que bueno, Disney Channel tampoco emitía anime. Pero es verdad que yo ahí noté un vacío de que digo, vale, Boing, por ejemplo, absorbió Doraemon. Digo, vale, que era el que más veía, porque también era la edad que me pilló. Y digo, vale, entonces el Doraemon de antes de irme al colegio lo tenía en Boing. El del mediodía, igual. Y claro, yo me acuerdo que yo seguía, por ejemplo, One Piece, que tengo una foto con 3 o 4 años, así en la tele, viendo One Piece. Y claro, yo me acuerdo que luego como que lo ponían a horas muy raras y ya como que me desenganché del anime. Pokémon, por ejemplo, pasó de Canal Sur a Clan y entonces yo de Pokémon... Sí. Desde muy chico eres de los míos, fan. Entonces, yo, además, siempre tengo el recuerdo de que las primeras temporadas que yo empecé a ver era blanco y negro. Entonces, me acuerdo que mi hermano estaba súper enganchado a la serie y mi hermano estaba estudiando, yo viendo la tele, porque no tendría pues eso, 4 años. Y mi hermano siempre, avísame cuando empiece Pokémon. Y cuando te ponían a continuación, Pokémon. Y bueno, avisaba, digo, que empieza Pokémon ahora. Y eso. Y le cogí yo un vicio ahí a Pokémon, que fue también eso, mi primer anime, luego también Shin-Chan y tal, pero yo el vacío lo noté bastante, porque a mí era algo que me ha gustado desde chico y creo que es algo también guay, ¿no? Porque también me enganché con el manga de Dragon Ball y demás y está como muy ligado al mundillo desde bien pequeño, pero al final noté como que digo, he perdido como series, porque veía luego también a lo mejor Dragon Ball, veía también algo, desapareció. Luego a los años volvió a Boing, pero en horas quizá un poco más extrañas o en un horario que a lo mejor no me pillaba bien porque lo ponían a lo mejor en mitad de la mañana. Entonces es verdad que ese vacío yo creo que a nivel de España se ha notado. Y ahora de hecho Canal Sur ha sacado una cosa muy guay y es que va a volver a poner anime y de hecho ha puesto Detective Conan y Sakura, me parece. Creo que hay alguno más que lo han puesto en su aplicación y los puedes ver los primeros capítulos. Y creo que era una pena, ¿no?, que se perdiera el anime, pero también un poco coincide con los años en los que la gente que lleva años y años coleccionando manga también decía que hubo como un vacío de que no que se fuera a perder el manga, pero sí que fue cuando pasó lo de Glenat y demás, y que se tambaleó también mucho, no solamente el anime, sino la parte de manga. Sí, es que también ahora justamente creo que hay poca gente que ve la tele. Es otro tema a tener en cuenta. Yo llevo 3 años en esta casa que me independicé y creo que no tengo sintonizados los canales. O sea, no veo tele, tengo todo lo que es televisión española, ¿no? En la aplicación, que eso sí que lo utilizo. De hecho, es que era de lo poco que veía antes cuando tenía tele. Pero ya es eso, pues te pones Netflix, te pones Prime, te pones estas cosas. Yo me hice las obras de mi piso y no tengo toma de televisión. ¿Verdad? No, yo tampoco. Porque no lo veo, o sea, y lo dicho, si quiero ver alguna cosa pongo la aplicación de eso, de Televisión Española o de Antena 3 o de lo que sea. Y es eso, sí que es verdad que la tele, pues eso, bueno, ha avanzado, ha evolucionado de otra manera y ahora pues es todo aplicaciones, plataformas y demás. Y se accede de otra manera al contenido, pero sí que es verdad que eso, que hubo ese vacío, ¿no?, de esos años, que lo dicho, que yo lo pillé, porque lo que decimos, ¿no?, de esto fue pues que yo debía tener pues
10, 15 años, que sí, por ahí, que por ejemplo, pues en Naruto, ¿no? En mi caso, que me pasó que yo lo empecé a ver doblado, que estaban las primeras temporadas dobladas, lo vi y llegué al punto de que no había más doblado. Entonces fue cuando tuve que pasar a vérmelo en japonés. Pero porque eso que no, me pasó a mí y a todo el mundo, ¿no? De si quiero ver este producto, pues lo tengo que ver en original, porque no hay otra cosa. Y entonces eso sí que considero que, por suerte además, bueno, volviendo a la pregunta, eso, el reconocimiento de, sobre todo los actores de doblaje y actrices de anime ahora mismo hay bastante y está genial. Que lo dicho, que si hay más, pues siempre es mejor, pero que ya hay, yo considero que hay bastante. Y la otra parte de la pregunta de qué me gustaría que el público entendiese es como, bueno, son cosas como por ejemplo lo que me decías tú antes, ¿no? De, ostras, es que aquí había algunos gestos que no eras tú, ¿por qué no eras tú? Y es como, pues yo no lo decido. Es más, yo hasta lo he hecho, pero luego hay muchas decisiones que ya no es que no sean cosa de los actores, sino que no es cosa ni del actor. Me da curiosidad, Sí, no, sí, precisamente lo digo por eso mismo, porque es algo que es muy normal preguntarse, ostras, ¿y este grito por qué lo han dejado así y tal? Y es como, pues a lo mejor el actor, o a lo mejor no, o a lo mejor ha sido el actor, que rara vez pasa, pero que diga, o sea, es que no lo voy a hacer. Pero que hay muchas decisiones que sobre todo son cosas del cliente. De que si se quedan así es porque el cliente ha querido. O sea, por ejemplo, ahora mismo la nueva temporada de Re:Zero, que se ha estrenado ahora hace nada, sale un personaje nuevo que es una chica que canta, que va con su laúd o no sé qué es y va cantando. En este caso, tanto la directora de doblaje, Marroca, como la actriz de doblaje que ha hecho a este personaje, o sea, la actriz canta y la directora quería cantarlo para que quedase mucho mejor, pero en este caso ha sido el cliente, ha sido Crunchyroll, que ha decidido que no, que se querían dejar la canción en original y ya está. Había, o sea, por eso muchas veces que a lo mejor, pues a lo mejor el público pregunta de, guay, ¿por qué no han hecho esto? Y eso no, a lo mejor querían hacerlo, pero por el motivo que fuese, el cliente ha decidido que no. Y hay muchas cosas que puede parecer que es cosa nuestra, o a lo mejor una cosa que se ha dicho de, ay, ¿por qué lo han dicho de esta manera que parece que tal? Bueno, esto al final pues pasa por un traductor, por un ajustador, por dirección, por sala, o sea, pasa por muchas manos, claro. Y a lo mejor ha habido cosas que han fallado y no es cosa de, esto es el director que ha hecho no sé qué, o esto es el traductor que tal, eso. Al final hay tanta gente implicada, o el propio cliente y demás, que no todo es culpa del cliente, obviamente, pero que hay mucha gente implicada y al final, pues, hay cositas que pueden, que a lo mejor recaen en alguien, eso, en el director, o en el traductor, o en el ajustador, o en el actor, o lo que sea, y que no es culpa de esa persona. O sea, no sé. Pues es que esto tiene que ver con la última pregunta, que sería un poco, porque en este podcast solemos hacer una pregunta polémica, entre comillas, que podría haber sido la del sueldo, podría haber sido cualquier otra cosa, pero bueno, y es, bueno, espera, la pongo, la comentamos para que nos escuche. Sí que esto lo hemos dicho, la pregunta es, ¿ha cambiado la percepción del público sobre el doblaje con el auge de plataformas como Netflix o Crunchyroll? Que hemos quedado en que sí. Y luego siempre ha habido o creo yo que ha habido como una disputa entre las versiones originales y las versiones dobladas, porque pues hay muchas personas escépticas, que yo podría ser una de ellas, o sea, quiero decir, reflexionando, no es que no me guste el doblaje en castellano, pero sí que normalmente veo la versión original de los animes. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te gustaría que más gente viera el anime doblado? ¿Entiendes que la gente lo vea sin doblar? A ver, yo soy el primero que lo ve en original. O sea, quiero decir... Imagino. Sí, pero ya no solo porque por mi trabajo de que lo tenga que ver en original para doblarlo, sino que yo luego, fuera de mi trabajo, como hobby, cuando veo un anime en este caso, muchas veces lo veo en original. También, ¿por qué? Porque lo que decimos, ya estamos acostumbrados a ello. Porque si querías ver algo hace 10 años, no iba a estar doblado, porque no había producto doblado. Y decías, bueno, pues me voy a la original y ya está.
y ya estás acostumbrado a ello. Sí que hay veces que dices, oye, mira, pues igual que con anime me pasa con cualquier otro producto, pero hay veces que dices, oye, mira, es que no me apetece estar leyendo, no quiero estar mirando los subtítulos, quiero simplemente quiero verlo y que no tenga que esforzarme en entender qué están diciendo, porque lo tengo que leer. Pues me lo veo doblado. Luego hay veces que a lo mejor y es totalmente lícito que tú digas de, es que el original me gusta muchísimo cómo suena, las voces que cómo suenan, y las que han escogido para el doblaje, el idioma que sea, no me gustan. Ya no porque lo hagan mejor o peor, que también eso luego lo he dicho, hay productos para todo. Pero de que digas, es que no me gusta, porque mira, la voz de este personaje o de esta persona es que para este no me cuadra nada y me saca completamente y no quiero verlo. Pues ya está, o sea, lo dicho, o sea, yo soy el primero que lo ve así. Y además que tenemos la suerte ahora mismo de que con un clic lo pones en el idioma que te dé la gana. O sea, entonces es eso, lo que opino es que, oye, por suerte ahora mismo tenemos muchas facilidades y cada uno lo puede ver en el idioma que quiera y como quiera. Sí. Que para mí, ¿qué sería lo ideal? Pues que además llegase todo en simultáneo, en simultap. Sí que, por ejemplo, con Netflix sí que pasa que en general todo se suele estrenar ya con doblaje al día del estreno. Sí. Hay alguna cosa que no, porque ha pasado, que hay algunos productos que no, pero normalmente sí. Pero Crunchyroll, por ejemplo, sí que hay veces que está tardando más o que, por ejemplo, si eso te saca ahora una temporada y a lo mejor sí en la siguiente retoma y ahí sí que lo intenta hacer un poco más simultáneo, pero más que nada, si hubiese esa simultaneidad, ayudaría muchísimo pues a la gente que dice de, oye, no, yo es que me lo quiero ver doblado y punto. Claro. Y claro, es que no, hostia, lo quiero ver, pero ahora me tengo que esperar porque no se sabe cuándo se va a estrenar, o de no, sí, lo han anunciado, pero sale dentro de un mes. Buah, pero yo es que lo quiero ver ahora. Y como vivimos en la era de la inmediatez, de que si no lo ves ahora ya vas tarde, o juegas a algo ahora o lo que sea, pues ya, ¿para qué hacerlo? Eso es una putada, hablando en plata. Entonces, claro, sí que yo lo que creo es que eso, obviamente, cada uno que lo vea como le salga de las narices, que para eso está tan sencillito poder hacerlo, pero que sí que considero que tendrían que intentar hacer el esfuerzo o mirar a ver cómo podrían hacerlo para que sea todo lo más simultáneo posible para dar esa posibilidad día uno, de que no digas de, bueno, sí, quiero verlo doblado, pero porque quiero verlo doblado. Pues me tengo que esperar, porque obviamente no te van a sacar antes el doblaje que el original. O sea, eso no... Pero me tengo que esperar para verlo doblado. A ver si lo doblan, que por suerte eso últimamente tiene más posibilidades todo de que se doble, pero es a ver si lo doblan, y si lo doblan, a ver cuándo se estrena. Y entonces, claro, estás ahí esperando y tal. Yo creo que tendría que ser más equitativo. Pero luego, más allá de eso, que cada uno lo vea como más lo disfrute, que para eso está. Claro. Yo personalmente recomiendo, por lo menos lo que he hecho es darle un tiento. Si te gusta bien y si no, pues... Claro. O incluso puedes hacer las dos cosas, de decir, es lo que antes estaba hablando entre bastidores con Ibai, y yo le decía que cuando sale capítulo de drama me lo pongo en japonés, hago así con el cursor y me lo pongo en castellano. Porque es verdad que ha habido semanas, sobre todo cuando salió la primera temporada, que me he podido ver en esa semana, antes de que saliera el siguiente capítulo, 3 veces en japonés y 3 veces en castellano. Mi novio me decía que estaba enferma y digo, ya lo siento, es que no puedo, ¿eh? Y eso, que al final sí que es verdad que cuando yo escucho en castellano, como que hay veces que me hace más gracia, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor había una escena, yo qué sé, que era Kuno, que salía de una taquilla y en español decía, ¿qué se cree? ¿Superman? Y claro, como que a mí me hizo muchísima gracia escucharlo en español. En japonés no me hubiera hecho tanta gracia, ¿sabes? Claro. Y se utilizan expresiones, modismos a los que estamos más acostumbrados, que sí que te choca un poco porque estás viendo un anime, un producto japonés que no... O sea, lo asocias más, pues eso, con el doblaje en japonés, pero también tiene su gracia, su aquel, escucharlo en tu idioma. Claro. Y luego hay doblajes. Yo me acuerdo cuando vi Cowboy Bebop en castellano, el doblaje es súper bueno. Estas series que también son un poco más pausadas, más occidentales, más existencialistas, esos doblajes para mí como que son muy orgánicos y están muy bien, y como que a lo mejor son más fáciles para alguien que quiera probar a escuchar un doblaje de anime en castellano o en catalán. Yo te digo en castellano porque... Sí, no, claro. Sí. Pero sí,
Sí, la verdad es que yo a partir de ahora creo que voy a intentar apoyar un poco más el doblaje. O sea, no por obligación, sino porque es verdad que pues te conozco a ti, voy conociendo a otra gente y dices tú, bueno, pues qué guay, justo tú o esta chica, Sí. la que hace de Kane, por ejemplo, sale en este anime, anda, pues me lo voy a poner, ¿sabes? Sí, no, o sea, y que me parece genial, pero, y yo lo digo, Sun, si es que, además, yo soy el primero que lo ve en original. Yeah. Ya no solo porque digas es que eso, no sé cuándo van a estrenar el castellano, no, a lo mejor lo estrenan a la vez, pero, oye, me apetece verlo en original, y ya está, por eso, porque digo, mira, es que me gusta mucho escucharlo, porque me gusta además escucharlo en original, y ya está, y no tiene nada de malo. Y sí, pues a lo mejor hay alguno que digo pues mira, este me lo voy a poner porque es eso, porque me apetece, porque sí. No quiero leer, o porque digo pues sí, mira, sale esta persona, esta que es amiga mía, o no sé qué, venga, voy a ponerme así, escucho a ver qué tal ha quedado. Pero bueno, o sea que, y eso, y sobre todo, pues que eso, que la gente que lo disfrute y ya está, es que no hay más. Eso es. Sí. Vale, pues vamos a terminar, que nos tenemos que ir en breves con, aunque espero que podamos grabar otro día más cositas. Claro. Vamos a acabar con la pregunta inversa. Como te he comentado, no sé si se te ha ocurrido alguna pregunta que hacernos. Pues es que, bueno, lo que me has dado de ejemplo, la verdad es que me ha gustado mucho. Pues es que es verdad, pero eso que os iba a hacer, pues eso, a cada uno de vosotros. Pues ¿qué personaje de anime os gustaría poder hacer a vosotros? O sea, si pudieseis doblarlo, decir, quiero hacer ¿cuál os gustaría hacer? Yo lo tengo claro. ¿Sí? Pues venga, dale tú. Sí. Dale tú, porque yo estoy dudando. Ash Ketchum. Clarísimo. Ya lo tengo. Venga. A Jolene de JoJo's. JoJo's. Uy, qué guay, también. Están muy guays. O sea, podría ser cualquiera de Ranma. O me encantan también la Mu la amo con toda mi alma. Pero Ay, la amo. creo que Jolene. Es que Jolene me emocioné mucho cuando leí JoJo's y como que creo que es mi personaje favorito del manga que he leído hasta ahora. Luego también hay un anime que se llama Lovely Complex, que es como así romanticón de una chica súper alta y como que tiene una personalidad súper parecida a la mía. Y también creo que estaría divertido doblarla. Sería más fácil, yo creo, que Jolene. Pero muy guay. Qué guay, hombre, son muy buenas opciones las dos de vosotros. Pero sí, están muy chulas, ¿no? Y es eso, es que al final son estas cosas que dices de, ¡buah! ¿Qué me haría ilusión poder decir, ¡buah! Soy yo. Pues eso. ¿Te pega un personaje de Kingdom Hearts? ¿A mí? Sí. Hombre, yo encantado, también me gusta, o sea... sí, yo un Sora, vamos. Square Enix, sí. A mí Sora me encantaría también, que es Ash Ketchum, es Adolfo Moreno. Efectivamente, pero... es que no lo sabía. ¿No lo sabías? Sí. En Kingdom Hearts 2, que es el único que está doblado, fue Adolfo Moreno quien hizo a Sora. Pero sí, ves, por ejemplo, Sora también a mí me encantaría, pero sí, sería muy guay. Es eso, por ejemplo, videojuegos, no he doblado apenas nada. Y pues yo soy súper fan de los videojuegos y yo me encantaría doblar más, o sea, es súper chulo. Cada vez que he podido hacer alguna cosita, lo he disfrutado como un enano. Pero sí, mira, ves, yo uno del Kingdom Hearts, yo encantadísimo, Square Enix, ¿me llamáis? Sí. Exacto. Ok, pues nada, vamos a despedirnos entonces. Muchas gracias, Iván. Me ha hecho demasiada ilusión. Ayer estaba súper emocionada. Se lo decía a todo el mundo, a mis amigos. ¿Sabéis que mañana voy a doblar? Voy a doblar. Va a doblar. No, oye. Perdón. No, voy a doblar. Mañana voy a entrevistar a tal y dice, qué guay, Laura, en plan, joder, qué pesada es. Ya, ahora me ha escrito un amigo que se ha visto Heartstopper y digo, estoy entrevistando a Charlie. Me dice, ¿qué? Pues sí, pues eso, nada, yo encantado de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Eso, perdón por la turra porque no he callado, o sea, de esa hora y pico 40 que llevamos. Es que te escucharía 5 horas seguidas, no te preocupes. Pues eso, de verdad, gracias a los dos por invitarme y pues eso, que cuando queráis pues yo podemos repetir que yo ha sido un placer pues cuando queráis, yo dispuestísimo, lo que queráis, estoy aquí para lo que necesitéis.
Ahora, antes de eso, no te vayas, que tenemos que hacer foto, pero voy a despedirnos. Gracias a todos, como siempre, por ver Cruzando el Tori. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, tenéis la cajita de comentarios por si queréis comentarnos cualquier cosita. También dejaremos las redes sociales de Iván, que esperemos que le deis mucho apoyo en sus proyectos. Y bueno, pues como siempre, nos vemos en el siguiente programa de Cruzando el Tori. Muchos besitos. Chao. Adiós. Chao. Adiós.